Se dice de la Blanca Estepa Nevada que es el centro del mundo y el hogar de monstruos aterradores que habitan sus vastas nieves. Entre estos monstruos, hay una serpiente blanca gigante que devora glaciares, un oso gris enorme que provoca terremotos y una rata maldita que corrompe y contamina los mares. Pero a pesar de todos estos horrores, un emperador que una vez escapó de ese lugar mencionó que los monstruos no son lo más peligroso allí. En el corazón de la Blanca Estepa Nevada, un hombre se enfrenta a un monstruo feroz parecido a un escorpión y lo enfrenta en una feroz batalla, logrando eliminarlo con golpes rápidos. Después de la batalla, uno de sus compañeros comenta con desdén que lo que hizo es exactamente lo que uno esperaría de un bárbaro que siempre alardea de su ignorancia como si fuera una insignia de honor. El joven de cabello plateado se queja de cuánto tiempo ha tenido que pasar con estos tontos, por lo que la chica inocentemente le pregunta el significado de la palabra ignorancia y si es algo que se puede comer, lo que le impulsa a suspirar con desesperación y decirle que lo olvide. En otra escena, los reprende por comer alimentos que él explícitamente les advirtió que no comieran o morirían. Expresa su asombro de cómo devoraron todo en menos de una semana, a lo que la chica y el calvo responden considerando lo que hicieron como un desafío admirable, tomando sus palabras como una forma de elogio. De repente, el calvo llamado Greta se enferma, luego se derrumba inconsciente, y la chica intenta frenéticamente despertarlo gritando. En medio de este caos, el héroe piensa para sí mismo que esta situación nunca fue lo que había deseado. Sus recuerdos lo llevan al pasado donde anhelaba ir a un mundo de fantasía lleno de maravillas y magia. Para lograr su sueño, renunció a su trabajo y se embarcó en un viaje épico donde escaló la montaña más alta de la Tierra, llegó a su núcleo y viajó al punto más meridional del planeta. Pero, por supuesto, no pasó nada. Oraba todas las noches, dándose cuenta de que la realidad estaba lejos de la fantasía, deseando despertar en el corazón de un mundo de fantasía. Y un día, sus oraciones fueron respondidas. La escena vuelve al pasado donde un hombre tiembla por el frío amargo. Su compañero le aconsejó que se envolviera en más pieles si no quería morir congelado. Resulta que son parte de un grupo de mercenarios liderados por un capitán encargado de cruzar la Blanca Estepa Nevada. Uno de los hombres se queja de que esta misión es suicida sin importar cuán tentadora sea la recompensa, describiendo la idea de cruzar este lugar como pura locura. El capitán les ordena que guarden silencio, recordándoles que todos aceptaron esta misión. El hombre responde que no sabían que la situación sería tan dura y fría. Dentro de un cálido carruaje, un sirviente anciano le pregunta a una joven llamada Molina de la casa de Acasa si está bien. Ella responde que está bien. Afuera, se escuchan las voces de los guardias quejándose del frío mortal, lo que lleva al sirviente a llamarlos bastardos insolentes. Pero Molina los defiende, diciéndole a su sirviente que no sea tan duro, ya que fueron los únicos que aceptaron vigilarlos durante su viaje a través de la Blanca Estepa Nevada. Después, Molina sugiere que deberían traer a los guardias adentro, ya que parece absolutamente helado afuera. El sirviente rechaza su petición, recordándole a Melina que sabe muy bien lo que habita esta Blanca Estepa Nevada. Melina adivina que se refiere a los monstruos. El sirviente comienza a contar una historia sobre un emperador que vivió hace mucho tiempo que deseaba controlar el mundo entero y buscó conquistar la Blanca Estepa Nevada para lograr su ambición. El emperador lideró a sus luchadores y soldados más fuertes y entró él mismo en la Estepa Nevada. Después de algunos años, su imperio se derrumbó y fue olvidado por la historia, y el emperador regresó solo después de perder a todos sus luchadores y soldados. Parecía décadas mayor y hablaba como un hombre que había perdido la razón confirmando la existencia de monstruos en la Estepa Nevada, pero añadió que lo más peligroso allí no es un monstruo, sino el bárbaro. Comparó el lugar con un infierno del que nadie regresa con vida. El sirviente intenta decir que es solo una leyenda, pero Molina insiste en que las palabras del emperador tenían peso, ya que la mayoría de las criaturas que describió fueron descubiertas más tarde. El sirviente sonríe y añade que a pesar de esto, nadie ha afirmado haber visto un bárbaro. Molina admite que lo que dice es verdad. Afuera, el capitán mercenario de repente ordena a todos que se detengan, señalando que hay algo en el horizonte. No pueden ver la figura claramente en el horizonte distante en medio de la nieve que cae. El capitán les dice que la buena noticia es que el recién llegado es pequeño, pero la mala noticia es que se dirige directamente hacia ellos. Todos están conmocionados y expectantes. A medida que la figura se acerca, se dan cuenta de que es un humano, pero el verdadero shock viene cuando lo reconocen como un bárbaro, sembrando el terror en los corazones de los mercenarios. El bárbaro se acerca y les habla, explicando que no podía soportar la vista de los otros bárbaros y salió a caminar. Se presenta como Ketal de la tribu Achin,
expresando su sorpresa por la presencia de extraños en la estepa nevada y considerándolo un golpe de suerte. Ketal adivina que son un grupo de mercenarios que protegen una caravana de mercaderes y sugiere que regresen, aunque duda que lo hagan. Luego pregunta si su empleador está en el carruaje cercano. Después, lo sorprende con una sonrisa, diciendo que a él también le gustaría ser contratado. Los mercenarios están atónitos y preguntan confundidos qué quiere decir. Ketal aclara su oferta. Les ayudará a cruzar la estepa nevada. Los mercenarios sospechan, preguntándose por qué un bárbaro legendario pediría trabajo, si eso es todo lo que quiere, y uno se pregunta si esto significa que no es hostil. Ketal responde a sus dudas tácitas, diciendo que si fuera hostil, todos estarían muertos ahora. Uno de los mercenarios pregunta vacilante a su capitán por su decisión. Dentro del carruaje, el sirviente y Melina escuchan la conversación. El capitán le dice a Melina que el bárbaro está pidiendo ser contratado como mercenario y luego le pregunta su decisión. Cuando el sirviente le pregunta al capitán mercenario su opinión sobre el resultado de una pelea en caso de que ocurra, el capitán desaconseja encarecidamente que ocurra. Al oír esto, Molina toma su decisión y le dice al capitán que le informe al bárbaro que aceptan su oferta. El capitán afirma su respeto por su decisión y va a informar al bárbaro de su acuerdo. Ketal expresa su placer al escuchar la gran noticia. De repente, Ketal se dirige directamente hacia el carruaje para sorpresa y horror del capitán. Ketal le dice que no hay necesidad de tener miedo. Son solo empleados, y necesita hablar directamente con el empleador. El capitán le advierte que no dudará en lidiar con él si intenta algo sospechoso. Ketal permanece en silencio, mientras que uno de los mercenarios pregunta ansiosamente al capitán si realmente está bien dejar que se encuentre con ella. Otro mercenario se pregunta por qué no intentan detenerlo como guardias, a lo que su compañero se burla de que la idea de detenerlo es una broma ridícula. Dentro, el sirviente entra en pánico mientras Molina se prepara para salir, pero ella le pide que mantenga la calma. La voz de Ketal se escucha desde fuera, preguntando si puede entrar, lo que sorprende a Molina. Después de recomponerse, le concede la entrada. Dentro del carruaje, Ketal le dice al sirviente que espera que se haya calmado, asegurándole que no tiene intención de hacerles daño. Pasa por la mente de Molina que el legendario bárbaro está justo frente a ella. Ella lo saluda nerviosamente, y Ketal devuelve el saludo con calma. Ketal comenta sobre la calidez del carruaje, señalando que es difícil mantener este nivel de calor en una estepa nevada. Melina explica que la calidez proviene de la magia, y Ketal parece satisfecho como si lo hubiera esperado de este mundo. Ketal va al grano, explicando que el lugar es peligroso, y sus posibilidades de supervivencia con los mercenarios actuales son muy escasas, por lo que él se hará cargo de su protección. Pero añade que tiene una condición, por lo que Molina le pregunta qué quiere. Ketal revela su condición, conocimiento de fuera de la estepa nevada, específicamente la información que ella posee. Melina pregunta sobre su solicitud, y Ketal le asegura que no perderá nada. Melina se da cuenta de que no tiene otra opción y está de acuerdo. Ketal está complacido con su acuerdo y le pregunta su nombre. Ella se presenta como Molina de la casa de Akasa. Él a su vez se presenta como Ketal, expresando su placer de trabajar con ella. La narrativa cambia a los pensamientos internos de Ketal, que había anhelado un mundo de fantasía solo para despertar un día como un bárbaro en una estepa nevada sin tiempo para entender por qué. Recuerda que todo lo que existía allí era el frío mordaz e interminables monstruos poderosos y que él lideró una tribu, luchó por la supervivencia y lo soportó todo con desesperación. Durante incontables años, trató continuamente de salir de esa miserable estepa nevada, pero un poder desconocido que aparecía como una misión incompleta le impidió irse, ya que solo podía partir después de completarla. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, gente del mundo exterior aparecía a veces, aunque nunca entendió por qué vendrían voluntariamente a un lugar tan terrible. Ketal se dio cuenta de que el mundo fuera de esta miserable estepa nevada es el mundo de fantasía y magia que siempre había anhelado. A partir de ese momento, comenzó a trabajar diligentemente no solo por la supervivencia, sino por el objetivo de salir. Recuerda cómo aplastó monstruos y completó las misiones que se le encomendaban una tras otra, impulsado por el único pensamiento de que algún día saldría. Dado que no puede salir de este lugar, la información que obtiene de personas ajenas es extremadamente valiosa para él, pero la mayoría de los humanos que había conocido hasta ahora entraron en pánico e intentaron luchar contra él o se volvieron locos. Reflexiona sobre cuánto tiempo ha pasado desde que tuvo una conversación con una persona civilizada, sintiendo que hablar con Molina es como una curación para su mente después de estar rodeado de bárbaros incultos. La escena vuelve al presente donde Ketal deduce que están transportando armas.
Molina le preguntó sorprendida cómo lo sabía. Él explica que puede oír el sonido de las armas afiladas de los carruajes, haciéndolo obvio, y luego le pregunta si hay una guerra en curso afuera. Molina confirma que el imperio y el reino están actualmente en guerra, a lo que Catal comenta que el mundo exterior tampoco es del todo pacífico. Molina añade que el gran imperio está presionando con inmensas cantidades, pero el reino no cede fácilmente, y que maestros espadachines y héroes están protegiendo las fronteras. Estos términos despiertan la curiosidad de Catal y pregunta qué tipo de poder utilizan. Molina pregunta si no sabe sobre misticismo, y él responde que nunca ha salido de este lugar. Molina admite que tampoco conoce los detalles exactos, pero empieza a explicar. Ella aclara que hay un poder llamado misticismo en el mundo y que muy pocas personas pueden sentirlo o usarlo. A estos individuos se les dan rangos de poder. El tercer rango se refiere a aquellos que solo pueden sentir el poder del misticismo. El segundo rango incluye a aquellos que realmente pueden usar este poder, y el primer rango son aquellos que pueden manifestar el poder en forma de maná o aura, con caballeros, magos y usuarios de elementos que típicamente pertenecen a este rango. Explica que, más allá de eso, los rangos pierden sentido porque sus poseedores son seres más allá de la comprensión humana. Describe el rango trascendente, personas que pueden controlar y usar libremente el misticismo capaz de dividir los cielos y la tierra, y el maestro de la espada pertenece a este rango. Finalmente, está el héroe, que se describe como un ser mítico que va más allá de controlar el misticismo para influir en el mundo mismo. Molina concluye su explicación señalando que incluso un poseedor del tercer rango se considera una persona poderosa en una región pequeña. Después de escuchar todo esto, Catal declara que le gustaría conocerlos, dejando a Molina desconcertada. Catal piensa para sí mismo que ya no recuerda cuánto tiempo ha estado atrapado aquí, y que solo estaba tratando desesperadamente de sobrevivir. Todo lo que sabe es que está en un campo nevado en medio de un mundo de fantasía y que no puede escapar de él. Desea desesperadamente salir de este campo nevado. Se corrige a sí mismo insistentemente diciendo que debe salir. Molina reanuda su conversación, preguntándole a Catal si es el bárbaro de las leyendas. Él responde que se podría decir que sí, y deduce de su expresión que ella está al tanto de su existencia. Ella confirma que hay una leyenda sobre él, lo cual sorprende a Catal al escucharlo. Catal se ríe al darse cuenta de que el loco que conoció antes debió ser el emperador de la leyenda. Luego le asegura a Molina que su leyenda es probablemente cierta, ya que tal persona sí vino aquí hace mucho tiempo. Catal cambia de tema, preguntándose por qué están transportando tal cantidad de armas a través de este campo nevado particularmente peligroso. Cuando Catal le pregunta la razón de su viaje, Molina responde que necesitan mucho dinero. Explica que su familia, que ha estado en el comercio durante generaciones, ha acumulado deudas masivas debido a los planes de rivales envidiosos y que este viaje es para evitar el colapso de su familia. Catal deduce inteligentemente que su plan para pagar las deudas es vender armas al reino, que está en guerra con el imperio, sorprendiendo a Molina con su capacidad para saber eso. Catal explica su razonamiento diciendo que ella mencionó previamente que el imperio ataca con grandes cantidades, lo que significa que no carece de armas, y por lo tanto, es el reino el que las necesita. Y cuando la oferta es baja y la demanda es alta, los precios suben. Concluye que, aunque no conoce el valor de las cosas afuera, la ganancia debe valer el riesgo de cruzar el campo nevado. También deduce que, dado que están tomando esta ruta peligrosa, no debe haber otra forma de llegar al reino, lo que sugiere que las fronteras de su territorio tocan los imperios. Molina confirma que su deducción es correcta. Molina está atónita por su astucia, pensando que esto es imposible ya que había oído que el legendario bárbaro era un salvaje ignorante, y se pregunta sobre su verdadera identidad. De repente, el carruaje se sacude violentamente y el sirviente grita de sorpresa. Catal anuncia con calma que tienen invitados no invitados. Afuera, un enorme monstruo deforme aparece ante los mercenarios, y lo reconocen como un limo negro. Catal pregunta si ese es su nombre, y Molina lo confirma, agregando que es un monstruo registrado en los archivos. Añade que muchos aventureros poderosos han desafiado el campo nevado a lo largo de los años, y aunque pocos regresaron con vida, dejaron registros de las criaturas que encontraron, y el limo negro aparece en la mayoría de estos registros. Luego le pregunta a Catal si él también lo conoce. Catal responde con indiferencia que, por supuesto, lo conoce. Son cosas gomosas que están bien para un aperitivo, describiéndolos como una comida decente. Molina está horrorizada y le pregunta con incredulidad si se los come. Él le pregunta si quiere probar uno y sugiere que cacen algunos, pero ella se niega en pánico.
El limo negro se prepara para atacar y todos miran a Ketal en busca de ayuda. Pero Ketal aclara que tiene un pacto con ellos para proteger sus vidas y por lo tanto, solo intervendrá si hay un peligro real. Les dice que pueden manejar esto ellos mismos, y lo que es más importante, necesita evaluar el nivel de poder del mundo exterior por sí mismo. El monstruo ataca a los mercenarios y el capitán ordena a sus hombres que levanten sus escudos. Los mercenarios luchan contra los poderosos ataques del monstruo. Uno de ellos salta e intenta acabar con el monstruo, pero es arrojado como un insecto, lo que le hace maldecir la fuerza del monstruo. El capitán recuerda una información importante y grita el patrón de ataque, explicando que el limo negro solo puede moverse en línea recta y ordena a sus hombres que se dispersen y coordinen sus ataques. Sus hombres responden inmediatamente a la orden confirmando su comprensión del nuevo plan. Los mercenarios ejecutan el plan del capitán con precisión, esquivando los ataques del limo negro y lanzando sus golpes simultáneamente. El monstruo grita de dolor bajo el peso de sus ataques coordinados. Mientras continúan apuñalando sin descanso, el capitán los insta a mantener el ataque sin detenerse. Cuando el capitán se da cuenta de que los ataques normales son inútiles, ordena a sus hombres que apunten al núcleo escondido en algún lugar dentro del monstruo. El propio capitán lanza un poderoso golpe con su espada brillante hacia abajo, cortando el cuerpo del limo. El núcleo rojo del monstruo se hace añicos y su cuerpo comienza a derretirse. Los mercenarios celebran su victoria, jadeando, y expresan su incredulidad de que realmente lograron derrotarlo. Pero su celebración dura poco, ya que otro monstruo, un lobo blanco gigante, aparece de repente. Los mercenarios atacan inmediatamente a las nuevas amenazas con uno gritando que apunten al cuello. Entonces uno de ellos se lanza directamente sobre el lobo. Después de la batalla, uno de los mercenarios comenta con cierta arrogancia que el campo nevado blanco no es tan peligroso y que los rumores probablemente fueron exagerados. Pero el capitán le advierte que no se confíe, recordándoles que ni siquiera están a la mitad del camino. La conversación cambia a Ketal, con un mercenario preguntándose si el bárbaro es realmente fuerte, señalando que solo es parte de la leyenda del emperador y aún no ha luchado. Otro añade que Ketal, supuestamente en la parte inferior de la cadena alimenticia aquí, depende de ellos para su protección y sugiere que deberían comprobar su fuerza. Dentro del carruaje, reina el silencio entre Molina y Ketal. Un mercenario se acerca al carruaje y pide hablar con Molina. Le recuerda que son mercenarios que arriesgan sus vidas para llevar a cabo esta misión bajo su contrato con ella. Molina expresa su profunda gratitud porque hayan aceptado esta peligrosa misión de la que todos los demás huyeron solo con escuchar sus detalles y que sin ellos, ni siquiera hubiera podido intentarlo. Pero el mercenario aclara que hay una cosa que le molesta. El bárbaro no ha luchado ni una sola vez. Le dicen que desean confirmar si el bárbaro realmente merece el trato especial que está recibiendo. El capitán afirma que trató de detenerlos, pero no escucharon. Ketal, que estaba escuchando, interviene, diciendo que no le importa probar su fuerza, pero no ahora. Explica que tienen otros visitantes que vinieron antes que ellos. Una nueva voz ominosa resuena, expresando su deleite por la llegada de humanos débiles y describiéndolos como un manjar. Todos están conmocionados por la aparición de esta nueva amenaza. Una enorme y aterradora serpiente blanca aparece, diciéndoles que griten y sufran como quieran, ya que agregará sabor a su comida. La abrumadora presencia de la serpiente hace que Molina y los mercenarios griten de dolor. Ketal da un paso adelante y ordena a la serpiente que se detenga, declarando que estos son sus invitados y le ordena que regrese. La serpiente le pregunta a Ketal por qué está allí, recordándole las reglas del campo nevado que prohíben salir del territorio de la tribu. Ketal responde que no es asunto suyo, lo que enfurece a la serpiente, diciéndole que no sea ridículo. La serpiente anuncia su identidad como una serpiente, preguntándose cómo un bárbaro se atreve a darle órdenes a ella, la prometida a la inmortalidad. Ketal responde sarcásticamente que entonces necesita ser disciplinada y se lanza sobre ella en un feroz ataque. El choque resulta en una explosión masiva de energía, creando una poderosa onda expansiva. Molina grita por la intensidad de la explosión y su impacto. Ketal se encuentra sobre la serpiente derrotada, diciendo que es del tipo que solo escucha después de recibir una buena paliza. Molina observa la escena con asombro, y Ketal le asegura que terminará rápidamente. Ketal desata un ataque devastador final, aniquilando a la serpiente en un destello de luz brillante. Después de lo sucedido, los mercenarios que habían dudado del poder de Ketal ruegan por su perdón, a lo que él responde que está bien porque entiende que no es fácil confiar en un extraño. Ketal le dice a Molina que tiene una pregunta.
señala que por su ropa y forma de hablar, no parece ser solo una simple representante de su familia y le pregunta por qué emprendió personalmente este peligroso viaje. Después de dudar un poco, Molina revela que es la primera hija de Belica, una concubina o segunda esposa de Lord Casaca Casa. Explica que su madre, que vino para un matrimonio político, fue utilizada y abandonada, una madre miserable sin poder real. Melina confiesa que ella y su madre son consideradas familia solo de nombre, pero en realidad son tratadas como sirvientas, luego se arrepiente de revelar tanto. Confirma que se ofreció como voluntaria para este peligroso viaje y añade que alguien tenía que dar ejemplo. ¿Qué tal? Le dice que entiende, describiéndola como muy inteligente, codiciosa y altamente ambiciosa. De repente, la salida del campo nevado aparece ante ellos. Los mercenarios están sorprendidos por la escena ante ellos, viendo hierba verde anunciando el final de su viaje en la nieve. Melina le da las gracias a Ketal, y él le dice que pueden regresar a través del imperio, ya que será fácil después de vender las armas. Molina le preguntó qué quería decir al describirla como inteligente y ambiciosa. Ketal confirma que sus palabras significaban exactamente lo que dijo. Comienza a explicar su deducción, diciendo que su familia, que una vez fue muy respetada, ahora está en gran confusión debido a la falta de fondos. Añade que, aunque es la hija de una concubina, si ella personalmente toma medidas y abre un camino hacia la salvación mientras la familia está al borde del colapso, pregunta, en ese caso, ¿en quién confiará y a quién seguirá la gente? Concluye que su verdadero objetivo es tomar el poder real en la familia. Luego pregunta si está equivocado, y Molina admite que su respuesta es perfecta. Ketal comenta que es una historia común que el hijo de una concubina asuma un desafío peligroso para heredar a la familia. Molina piensa para sí misma que este bárbaro es inteligente, no como los intelectuales a medio cocer que ha conocido, e imagina cómo sería si su poder, que derrotó a la serpiente blanca sin un rasguño, fuera suyo. En consecuencia, le ofrece a Ketal que vaya con ella si alguna vez considera dejar el campo de nieve. Ketal rechaza su oferta por ahora, explicando que todavía tiene algunos asuntos que atender. Así que Melina le ofrece una pieza de su joyería. Le dice que si alguna vez sale y busca a la familia a casa, debería mostrarles esta pieza. Ketal acepta gustosamente el regalo. Se despiden, con Melina agradeciéndole y rezando para que se reencuentren. Ketal observa su carruaje mientras se aleja. 5 años después, en el campo de nieve blanca, aparece un mensaje que indica que Ketal ha completado la misión número 1.784 y que se han cumplido todas las condiciones. Aparece otro mensaje que le dice que puede dejar el campo de nieve y comienza a cruzar una barrera brillante. Ketal piensa que este es finalmente su primer paso en el mundo de fantasía que siempre ha deseado. Disfruta de los olores de la hierba, los animales y el río, aromas que nunca habría experimentado en el campo de nieve. Expresa su felicidad con estos nuevos olores, sintiéndose completamente satisfecho. Grita al campo de nieve distante, prometiendo no volver nunca a él. Reflexiona sobre haber alcanzado finalmente el mundo que soñaba, el mundo de fantasía y misterio que pensaba que nunca alcanzaría, y que aunque el punto de partida fue terriblemente equivocado, logró sobrevivir. Anuncia su intención de disfrutar de este mundo con todos sus dragones, elfos, magia y espadas. Cree que su intenso deseo de alcanzar este mundo de fantasía es lo que lo mantuvo vivo en ese infierno. Entonces siente una reunión de seres cercanos. Asume que esta reunión es un pueblo y se siente emocionado de ver finalmente una ciudad civilizada. Recuerda a los bárbaros ignorantes con los que vivía y cómo eran ajenos a la importancia del refugio y siente una fuerte nostalgia por un asentamiento humano bien diseñado. Mientras se pregunta cómo presentarse cortésmente, escucha una voz. La voz anuncia a los queridos aldeanos elfos que este lugar se convertirá en su nuevo hogar. Observa a un grupo de elfos descargando sus pertenencias y celebrando su nuevo hogar. Un joven elfo pregunta ansiosamente a un anciano si el lugar es realmente seguro, y el anciano le asegura que sí, pero el joven todavía está preocupado aunque la zona es remota e inaccesible para los humanos. Expresa su preocupación por la proximidad del campo de nieve, y el anciano entiende que teme la aparición de monstruos. El anciano le tranquiliza, diciendo que nada ha salido del campo de nieve durante miles de años y que también han establecido una barrera como precaución. Explica que han colocado una barrera mágica de ocultación basada en la antigua magia élfica, haciendo que el lugar parezca un bosque ordinario, y que mientras la barrera permanezca, ningún forastero podrá alcanzarlos. Añade que incluso si vinieran monstruos, tienen a su majestad, la reina, a quien ni siquiera los monstruos del campo de nieve pueden tocar.
En ese mismo momento, Catal siente que ha roto algo mientras camina, preguntándose si había algo en este lugar, sin saber que acaba de romper la barrera. Mientras Catal camina por el bosque, se pregunta cuánto más tiene que recorrer. De repente, se encuentra con una niña elfa perdida. Está eufórico de ver a un elfo de verdad, una de las razas de fantasía que siempre había imaginado, y siente que su supervivencia hasta ahora ha valido la pena. La niña estaba llorando y asustada, al darse cuenta de que se había alejado demasiado y se había perdido. Catal se acerca a ella y la saluda, pero la niña entra en pánico al ver su apariencia y se desmaya. Así que Catal la atrapa. Está desconcertado sobre qué hacer después de que se desmayó antes de que pudieran hablar y decide llevarla de vuelta a su aldea. Recuerda que los elfos y las leyendas son una raza pacífica y benevolente y espera que si devuelve a la niña, lo reciban amablemente y experimente su hospitalidad. Tenía muchas ganas de vivir esta experiencia. Cuando llega al pueblo llevando a la niña, una mujer, presumiblemente su madre, grita aterrorizada por su hija, conmocionada por la presencia de un humano allí. Los elfos reaccionan agresivamente, preguntándole quién es y cómo logró penetrar su barrera. Catal se da cuenta de que las cosas no van como esperaba. La madre de la niña sigue gritando. El anciano elfo expresa su conmoción, preguntándose cómo un humano podría haber entrado en su tierra protegida con una barrera. Uno de los elfos le dice que hay una grieta en la barrera, y el anciano entra en pánico, preguntando por el paradero de su majestad, la reina, y le dicen que se ha ido para una breve gira de reconocimiento. Catal trata de explicar que no es su enemigo, pero un guerrero amenaza con cazarlo hasta los confines del mundo si no devuelve a la niña. El anciano declara que su ubicación ha sido expuesta y concluye que, dado que la barrera ha sido violada, los humanos deben haber venido completamente preparados. Se pregunta cuánto tiempo llevan los humanos rastreándolos. Catal se da cuenta de que piensan que es un secuestrador y decide que debe aclarar el malentendido primero. Coloca a la niña, que ha recuperado la conciencia, en el suelo y le dice que vuelva con su gente. La niña lo mira, aterrorizada por su aterradora apariencia, y luego sale corriendo. La niña llora y grita tan intensamente que Catal se pregunta si su cara es realmente tan aterradora. Está un poco conmocionado. Pensó que su apariencia era lo suficientemente decente cuando estaba en el campo de nieve. Intenta hablar con ellos de nuevo, explicando que devolvió a la niña y no es un enemigo, pero el anciano grita que el rehén ha sido liberado y ordena a todos que ataquen, y los elfos apuntan sus flechas hacia él. Disparan sus flechas, y Catal se pregunta si siquiera lo están escuchando. Catal reflexiona sobre la situación. En las leyendas, los elfos son una raza amable, amante de la naturaleza y pacífica, pero los elfos reales que ha conocido son violentos y salvajes. Concluye que los elfos al final son una raza que vive en la naturaleza, lo que significa que su forma de vida podría ser más brutal de lo que había imaginado. Concluye que la naturaleza es un mundo de supervivencia del más apto, lejos de ser pacífico. Y en ese sentido, la brutalidad de los elfos puede entenderse. Mientras las flechas llueven sobre él y rebotan en su cuerpo inofensivamente, acepta con calma que esta es la realidad. Los elfos están conmocionados, y el anciano se pregunta qué tipo de herramienta mágica está usando Catal, ordenando a los arqueros que continúen el ataque, asumiendo que tiene sus límites. Catal decide calmarlos y desata una masiva ola de energía púrpura. La explosión crea una poderosa onda expansiva, enviando a los elfos volando por el aire. El anciano se queda aturdido preguntándose qué acaba de pasar. Catal, de pie en el cráter creado por la explosión, repite que no es su enemigo. Piensa para sí mismo que podría haber juzgado mal su fuerza un poco. En ese momento, Catal es atacado por otra flecha rodeada por un aura de fuego como un fénix, y el ataque causa una poderosa explosión de fuego. Fue la reina elfa, Markeachan Carusia, quien lanzó el ataque y pregunta qué está pasando. El anciano le informa que un humano los ha atacado. La reina concluye que lo que temía ha sucedido y que este lugar ya no es seguro. Catal intenta hablar con ella, esperando que escuche su historia. El anciano está atónito de que Catal todavía esté de pie después de recibir un golpe directo de su majestad. La reina le pregunta a Catal si es otro enemigo poderoso que ha venido a dañarlos. Declara que los humanos son criaturas despreciables y se presenta como la reina de la tribu de las hojas. Apunta una flecha brillante hacia él, prometiendo que pagará caro por atreverse a codiciarlos. Catal se siente frustrado, preguntándose por qué ni siquiera pueden hablar a pesar de que hablan el mismo idioma, y si ella lo está ignorando intencionalmente o si las relaciones entre humanos y elfos son así de malas. Decide que usar la fuerza es inevitable, recordando la lección que aprendió en el campo de nieve. Si no escuchan, golpéalos hasta que lo hagan. La reina libera su flecha mágica.
La flecha se transforma en una cabeza de dragón espectral masiva y se dirige hacia Catal. Catal se prepara para un contraataque, reuniendo energía en su puño. Golpea al dragón espectral con su puño, creando una explosión masiva. La reina está conmocionada por el resultado. Catal mira su puño y comenta con pesar, sugiriendo que podría haber usado en exceso su poder, y la reina es lanzada hacia atrás. La reina cae al suelo, derrotada. Catal piensa que tal vez debería haber controlado más su poder. La reina se da cuenta por este breve choque de que su oponente es fuerte, al menos a un nivel trascendente, y se pregunta por qué alguien tan poderoso está aquí. La reina elfa reconoce el poder de Catal y ordena a su gente que abandone el área inmediatamente por su seguridad. Los elfos se retiran a su orden. La reina le dice a Catal que reconoce su fuerza, pero le asegura que nunca logrará su objetivo. Catal piensa para sí mismo que la situación se ha convertido en un completo desastre cuando todo lo que quería era hablar con ellos. La reina comienza a entonar un poderoso hechizo, invocando a un ser con cuernos que lleva la llama más pura. Invoca a un gran espíritu en forma de un toro en llamas llamado Vigo. La emoción llena a Catal, quien piensa que las criaturas en el campo de nieve eran aterradoras y extrañas, pero esta es una invocación real. Recuerda que aunque algunas criaturas en el campo de nieve tenían una apariencia de fantasía, la mayoría eran horribles. Pero esta criatura ante él, un toro con cuernos en llamas, es completamente diferente. Piensa con entusiasmo que este es un verdadero espíritu, y esto es verdadera fantasía. La reina ordena a Vigo que elimine al enemigo, pero el espíritu de fuego de alto nivel murmura que los contratos de invocación no son más que una molestia y una molestia. La reina le ordena guardar silencio. Piensa para sí misma que los espíritus poderosos suelen ser viejos y arrogantes y que no habría logrado hacer este contrato sin la ayuda de otra tribu, y nunca esperó tener que convocarlo de esta manera. Ella de nuevo le ordena a Vigo que cumpla su contrato. Vigo pregunta si el contrato requiere matar al humano que tiene delante, pero de repente duda cuando nota algo extraño en Catal. Mira el aura intimidante de Catal y se pregunta si es realmente humano. Mientras tanto, Catal sigue aturdido por el esplendor de la escena de fantasía antes de darse cuenta con decepción de que el humano que debe ser asesinado es él mismo. Vigo se burla de la audacia de un humano que codicia una raza de la naturaleza y decide que lo quemará hasta las cenizas. Vigo carga contra Catal. Catal se prepara para bloquear el ataque. De repente, la reina hace una mueca por el impacto de una onda expansiva. Cuando abre los ojos, se sorprende al ver que Catal había bloqueado fácilmente el ataque de Vigo y agarrado su cuerno. Catal sonríe y piensa que se siente más a gusto al ver una forma monstruosa porque no duda en golpearla hasta la muerte. La reina observa la escena horrorizada. Catal desata un ataque devastador que causa una explosión masiva, destruyendo el bosque, las rocas circundantes, y su eco alcanza la atmósfera. La reina grita por la fuerza de la explosión. El bosque verde se convierte en un enorme cráter, y la reina observa incrédula lo que ha sucedido. Catal camina hacia la reina derrotada en medio del cráter y se acerca a ella. La reina elfa derrotada le suplica que al menos perdone a su pueblo. Catal con calma le asegura que no es su enemigo. La reina está conmocionada, incapaz de hablar. Después de largas conversaciones, los elfos finalmente aceptan que él no era realmente su enemigo. La reina ofrece una disculpa formal a Catal, admitiendo que fueron demasiado rápidos para juzgarlo. Siente un profundo pesar, dándose cuenta de lo groseros que fueron cuando confundieron a la persona que devolvió a la niña perdida con un enemigo. Catal le dice que entiende su posición, especialmente porque fueron expulsados de sus hogares por los humanos, pero admite que le entristeció que nadie lo escuchara. La reina confirma con él de nuevo que no era uno de los humanos que los perseguían, y explica que esta es la primera vez que ha visto a un elfo, ya que no hay ninguno en el campo de nieve blanca. La reina se sorprende al mencionar el campo de nieve y lo reconoce como el bárbaro Ceniciento, y Catal confirma que este es el nombre con el que lo llaman los extraños. La reina expresa su incredulidad, ya que pensaba que era imposible que los humanos sobrevivieran allí. Le pregunta preocupada si su venida de allí significa que otros también pueden venir. Catal responde que no lo sabe con seguridad, pero no cree que nadie más salga de la misma manera que él. Explica que hay reglas en el campo de nieve que ni siquiera seres poderosos como los dragones pueden romper, y que, por alguna razón, él fue el único capaz de escapar a través de algo llamado misión, creyendo que su caso es una rara excepción. La reina se siente aliviada, luego Catal le pregunta sobre el estado de su criatura invocada. Él le recuerda sin rodeos que el toro fue partido por la mitad. La reina le asegura que no hay necesidad de preocuparse, ya que los espíritus son seres de la naturaleza, y simplemente ha regresado al mundo de los espíritus. Y sintiendo pena por su rudeza, pregunta si desea algo,
prometiendo conceder su deseo. Catal piensa en el concepto de un espíritu y pregunta si seres que no son elfos pueden hacer un contrato con uno. Al principio, la reina piensa que es imposible, pero reconsidera, afirmando que hay algunos humanos cercanos a la naturaleza que pueden hacer pactos con espíritus. Después de pensar, le dice que si desea contratar a un espíritu, debe ir a Elfo Sagrado. Explica que este lugar es la tierra sagrada de todos los elfos donde reside su dios y que podría ser capaz de cumplir su deseo allí. Catal pregunta si un humano como él puede ir allí. La reina responde que podría ser posible con su recomendación y se ofrece a darle la ubicación con la condición de que lo mantenga en secreto. Los pensamientos internos de la reina revelan que Elfo Sagrado es el destino soñado para todos los que estudian a los elfos. Piensa que los elfos nunca revelan su ubicación a otras razas porque los humanos representan un gran peligro para este lugar sagrado. A pesar de esto, decide confiar en él y le ofrece un cristal brillante. Catal lo acepta agradecido. La reina explica que incluso si llega a la zona, su dios seguramente lo pondrá a prueba, pero expresa su confianza en que tendrá éxito y le desea un viaje seguro, y Catal le da las gracias. La reina se presenta formalmente como Marquiachian Carusia, reina de la tribu de las hojas, y pregunta por su nombre. Él se presenta como Catal, el bárbaro. Después de que ha pasado algún tiempo, Catal acelera a través del bosque. En la frontera del territorio de Barcan en el reino de Yeintra, los guardias entran en pánico debido a un ruido tronador y un inmenso poder que se acerca a ellos. El capitán de la guardia ordena que se toque la campana y que todos los guardias se reúnan de inmediato. Catal llega de repente, su poderoso aterrizaje causa un temblor que levanta polvo y escombros. El capitán de la guardia se sorprende por su repentina aparición. Catal lo saluda y pregunta si son los guardias. Los guardias están desconcertados y cautelosos. Se preguntan si él es la fuente del ruido y si es un enemigo. Uno de los guardias nota el pelo gris de Catal y la cicatriz en su pecho y se da cuenta con sorpresa de que podría ser el legendario bárbaro Ceniciento. Cuando Catal se acerca a ellos, los guardias levantan sus armas y le advierten que no se acerque más o atacarán. Catal con calma les dice que no es su enemigo y espera que se calmen. Uno de los guardias le pregunta nerviosamente qué quiere de ellos. Catal señala con el dedo en una dirección determinada y el guardia le pregunta qué quiere decir con señalar la puerta de la ciudad. Catal expresa su deseo de visitar su territorio, y los guardias se sorprenden por lo que dijo. La escena cambia a una habitación donde el capitán de la guardia le pregunta a Catal si su propósito es simplemente pasar. Catal responde que le gustaría quedarse por un tiempo si es posible, pero no sabe por cuánto tiempo. El capitán le preguntó su nombre, y él responde, Catal. Cuando el capitán le pidió alguna prueba de identidad o a alguien que pudiera confirmar su identidad, Catal dice que no tiene nada de eso. Catal recuerda el escudo que le dio Molina, recordando sus palabras de mostrárselo a la familia a casa si alguna vez salía del campo de nieve. Presenta el escudo y pregunta si esto es suficiente. Catal explica que es el escudo de la familia a casa, y lo recibió de un descendiente de ese linaje. El capitán reconoció el nombre como la familia de comerciantes del reino de Dinian. El capitán recuerda haber oído hablar de una familia de comerciantes que llegó al campo de nieve hace unos años y señala que la influencia de la familia Akasa ha crecido rápidamente recientemente después de un cambio en el jefe de la familia. Catal pregunta de nuevo si el escudo es suficiente para confirmar su identidad. El capitán dice que no parece falso, pero es difícil de confirmar ya que no es de su reino. El capitán decide que, aunque el escudo no es una confirmación completa, es útil. Permite a Catal entrar, pero con una condición. Aclara que la condición es confirmar que no es una persona peligrosa. El capitán explica que hay otras 3 personas con identidades no confirmadas que también están tratando de entrar en el territorio. La condición es que Catal debe formar un equipo con ellos, y deben limpiar una mazmorra cercana para probar que no representan una amenaza. Catal encuentra esta condición más fácil de lo que esperaba. Catal acepta la condición del capitán, pero el capitán añade otra. La segunda condición es que después de limpiar la mazmorra, Catal debe informar toda la información sobre la operación a ellos. Catal entiende el inteligente plan del capitán, que es hacer que las personas con identidades desconocidas se vigilen entre sí, y a través de sus informes, podrá exponer a cualquiera sospechoso entre ellos. El capitán cambia de tema, nervioso, y le pregunta a Catal si realmente es un bárbaro. Catal confirma que de hecho es un bárbaro. El capitán expresa su sorpresa, admitiendo que nunca antes había visto a un bárbaro como él y había pensado que eran solo una raza ignorante. Luego termina la conversación y le dice que se ponga en marcha. La escena cambia a una sala de espera donde un hombre llamado Alessandro Tyrannus,
un supuesto caballero sagrado, se queja de tener que entrar en una mazmorra con un sinvergüenza que se aprovecha de la gente. Un ladrón llamado Kazan Haak replica, preguntando sarcásticamente si el anciano está desahogando su ira contra él porque otro ladrón le estafó todo su dinero. Alessandro se enfada y pregunta cómo un ladrón se atreve a insultar a un caballero sagrado. Kazan se burla de él, cuestionando si los verdaderos caballeros sagrados usan armaduras desgastadas, y dice que si fuera un verdadero caballero, no estaría aquí en primer lugar. Concluye que Alessandro es solo un guerrero errante y que ambos son el mismo tipo de insectos. Alessandro estalla en ira y amenaza con pelear. Kazan se burla de él, preguntando si cree que su armadura gastada lo protegerá. El tercer miembro del equipo, una sacerdotisa, interviene y les pide que se detengan. La sacerdotisa, Haz de Colusia, expresa su preocupación por tener que limpiar una mazmorra con estas personas. El capitán de la guardia entra y les dice que el mínimo para entrar en la mazmorra es de 4 personas y que alguien más se unirá a ellos. La sacerdotisa espera que la última persona sea normal, y el capitán le dice que puede juzgar por sí misma, ya que acaba de llegar. Catal entra en la habitación, y los miembros del equipo existente se sorprenden por su presencia. Catal alegremente les pregunta si son los miembros de su equipo. Los miembros del equipo reaccionan en shock. Alessandro nota su enorme tamaño. La sacerdotisa se pregunta si es humano, y Kazan siente la inmensa presión que emana de él. Catal dice hola. El capitán de la guardia les dice que pueden presentarse mientras él sale un momento. Catal comienza presentándose, diciendo que es Catal, un bárbaro. Luego le pregunta al ladrón su nombre, quien se presenta vacilante como Kazan. Luego se dirige al caballero sagrado que se presenta como Alessandro Tyrannus, y Catal le pregunta si usa poder sagrado. Alessandro explica nerviosamente que es un caballero sagrado algo especial y que no puede usarlo. La sacerdotisa se presenta como sacerdotisa de Colusia, el dios de las mentiras y el engaño. Catale le pregunta por qué no está confirmada su identidad siendo sacerdotisa. Ella explica que el dios al que sirve no es muy apreciado. Una vez terminadas las presentaciones, el capitán de la guardia anuncia que si están listos, deben partir. El silencio y la tensión llenan el aire mientras el equipo se pone en marcha. El guardia que los acompaña anuncia su llegada. El guardia señala la entrada de la mazmorra. Explica que es una mazmorra de 3 pisos, y que los monstruos que aparecen dentro son no muertos. El objetivo es despejarla y encontrar una cresta en su interior. Catal le pide a Kazan que explique el plan antes de que comiencen. Comienza a explicar, y cuando se dirige a Hasan como señor, Hasan le dice alegremente que deje las formalidades porque son camaradas. Hasan asigna los roles diciendo que Hasan y el guerrero, Alessandro, formarán la primera línea mientras él buscará trampas. Añade que la sacerdotisa apoyará la batalla desde la retaguardia con sus poderes divinos. Catal está de acuerdo con el plan, lo que confunde a Catal. Catal anuncia entonces con entusiasmo que se pondrán en marcha. El equipo entra en la oscura mazmorra con Catal a la cabeza. En el interior, Hasan nota la oscuridad total y la ausencia de las trampas o llaves habituales, encontrándolo sospechosamente ordinario. De repente, Hasan detiene al grupo, señalando que hay un monstruo, aunque Catal no ve nada. Señala los fragmentos de hueso esparcidos por el suelo, explicando que son esqueletos que se levantarán y los atacarán si se acercan más. Kazan se dio cuenta de que el capitán de la guardia lo sabía y que esta mazmorra no era solo una prueba, sino una forma de deshacerse de los forasteros problemáticos. Catal piensa en la palabra esqueletos. Alessandro explica que los esqueletos son monstruos poderosos que siguen moviéndose incluso si están heridos o si sus extremidades son cortadas. Añade que su defensa es alta porque están hechos de hueso, lo que hace que la dificultad de la mazmorra sea mayor de lo esperado. Hasan toma la delantera de nuevo, diciéndole a la sacerdotisa que prepare su poder divino, a Alessandro que aliste su escudo y a Catal que se prepare también. Explica que su papel es explotar las oportunidades durante la lucha y les aconseja que apunten al punto débil del esqueleto, el cuello, y que lo golpeen varias veces debido a su dureza. Catal piensa que Kazan es un buen líder. Tan pronto como avanzan, un esqueleto se levanta del suelo. Los miembros del equipo se preparan para la batalla, pero Catal simplemente levanta la mano. Con un solo golpe fácil, hace añicos el cráneo del esqueleto. Luego sopla el polvo mágico de su mano. El resto del equipo está completamente atónito. Catal le comenta a Kazan que tenía razón. Los esqueletos no se mueven después de que sus cabezas son aplastadas. Hasan se ríe nerviosamente y explica que no era a eso a lo que se refería. Romper los huesos de un esqueleto con un solo golpe es casi imposible incluso para un espadachín experto a menos que pueda usar aura, lo que significa que la fuerza de Catal está más allá de la comprensión.
Hassan continúa sus pensamientos, explicando que la única forma de derrotar a un esqueleto potenciado por la magia de la mazmorra es atacar repetidamente su cuello para cortar el hueso del cuello, como si se talara un árbol. Concluye que lo que Cathal hizo, destrozar la cabeza del esqueleto y convertirla en polvo con un solo golpe, es lógicamente imposible. Admite para sí mismo que sabía que Cathal era fuerte desde el primer momento, pero nunca imaginó que fuera tan fuerte. Los miembros del equipo miran a Cathal en estado de shock, y Alessandro se pregunta si realmente es humano. Cathal simplemente dice que deberían seguir avanzando. El resto del equipo responde de inmediato, asintiendo nerviosamente, y a Cathal le divierte su repentina prisa. Mientras continúan su camino, Cathal juega con el cráneo de un esqueleto. De repente, un gran grupo de esqueletos los confronta, y todos se preparan para una dura batalla. Pero Cathal los detiene y les pide un favor. Pide encargarse él mismo de estos esqueletos, justificándolo diciendo que tiene algunas cosas que quiere comprobar. Los miembros del equipo están inmediatamente de acuerdo, impresionados por su poder. Cathal les da las gracias. Alessandro se pregunta qué pretende hacer. Cathal se acerca a los esqueletos, encontrando su estructura interesante. Uno de los esqueletos empieza a atacarle, y él parece estar analizando sus movimientos y estructura. Luego se dirige a uno como si fuera un compañero de entrenamiento, preguntándole qué va a hacer ahora. El esqueleto le ataca con su espada. Cathal esquiva fácilmente el golpe. Luego agarra la mano del esqueleto y pregunta con una sonrisa qué va a hacer al respecto. Entonces rompe el brazo del esqueleto con sus propias manos, y el esqueleto se sorprende por lo sucedido y se siente insultado. Luego atrapa hábilmente su espada caída con su otra mano. Cathal se burla de la situación, comentando la capacidad del esqueleto para cambiar de mano. Cuando el esqueleto ataca, Cathal le agarra la mano de nuevo. Luego rompe la hoja y desmantela el brazo del esqueleto. El esqueleto continúa atacando, pero Cathal lo esquiva con facilidad. Bloquea el golpe directo del esqueleto con sus manos, sonriendo y expresando su admiración por el hecho de que el esqueleto posea inteligencia. Uno de los miembros del equipo gime con incredulidad. Alessandro está completamente atónito al darse cuenta de la realidad de la fuerza aparentemente imposible de Cathal. Alessandro piensa para sí mismo que este es un verdadero bárbaro. Cathal quita el cráneo del esqueleto y luego lo aplasta bajo su pie. Luego se disculpó con el equipo por hacerlos esperar, pero los miembros del equipo, ahora en un estado de asombro, le dicen que puede hacer lo que quiera. Cuando Cathal sugiere que continúen, el equipo está nerviosamente de acuerdo. Llegan a la entrada del segundo piso. Un exhausto Hassan sugiere que hagan un breve descanso. Cathal está de acuerdo, para gran alivio de Hassan. Durante su descanso, Cathal dice que tiene algunas preguntas sobre la mazmorra. La sacerdotisa Ayaz lo invita a preguntar. Cathal comienza su charla admitiendo tímidamente que carece de muchos conocimientos. Ayaz lo anima, diciendo que el deseo de aprender es una cualidad maravillosa, y le pregunta sobre qué tiene curiosidad. Cathal señala que la mazmorra estaba muy cerca del territorio. Pregunta si la presencia de mazmorras y monstruos cerca de donde vive la gente no es un problema. Explica que los monstruos de las mazmorras no suelen salir y que, aunque hay excepciones, se gestionan de antemano. Hassan añade que las mazmorras aparecen de forma natural, a veces como cuevas o torres. Señala que la mayoría de ellas aparecen cerca de grandes centros de población. Añade que cuando aparece una mazmorra, el territorio evalúa su nivel de peligro, y entonces se envía a gente como ellos para que se encarguen de ella. Cathal pregunta si aparecen dentro del propio territorio, y la sacerdotisa aclara que aparecen a cierta distancia de las zonas pobladas. Cathal pregunta entonces si hay una recompensa por despejar con éxito la mazmorra. Ayaz lo confirma, explicando que normalmente hay un jefe en el piso superior, y que derrotarlo otorga varias recompensas y que las recompensas en una mazmorra de este nivel serían muy buenas. Cathal sonríe y piensa que es como un juego, y cuando Ayaz le pregunta, él afirma que estaba hablando solo. Hace una última pregunta. ¿Quién hace estas mazmorras? El equipo se sorprende por la pregunta, y Ayaz responde que aparecen de forma natural, y que nadie las hace. Cathal encuentra esto extraño, señalando que aparecen cerca de los centros de población como si estuvieran hechas para ser exploradas. Continúa su análisis, diciendo que aparecen cerca de donde vive la gente y los atraen con recompensas. Concluye que parece demasiado artificial para ser un fenómeno natural. Díaz se asombra, dándose cuenta de la verdad en sus palabras. Admite que nunca antes había pensado en ello porque parece evidente. Hassan piensa que nunca lo cuestionó porque era un principio aceptado y se pregunta cómo este bárbaro podría cuestionar tal verdad. Concluye sus pensamientos afirmando que los bárbaros son una raza ignorante y salvaje, seres crueles e implacables, y que este hecho no ha cambiado. Hassan sigue pensando para sí mismo,
preguntándose si este bárbaro es realmente normal. Ketal llama la atención del equipo, preguntándoles si han descansado lo suficiente. Los miembros del equipo confirman nerviosamente que sí. Ketal les dice alegremente que deberían ponerse en marcha de nuevo. El equipo se adentra más en la mazmorra. Se encuentran con algo y Ketal pregunta qué es. Hasan explica que es un cofre del tesoro, una de las recompensas del laberinto, y le dice a Ketal que puede quedárselo si puede abrirlo. Añade que abrir un cofre de este nivel requiere un ladrón hábil con una capacidad probada en el arte de forzar cerraduras. Hasan lamenta que un ladrón con tal habilidad no necesitaría entrar en una mazmorra, sugiriendo que deberían abandonarlo, pero Ketal simplemente le dice a Hasan que lo abra. Hasan está conmocionado. Hasan señala que esto es un cofre del tesoro, y Hasan es un ladrón. Ketal explica con entusiasmo que abrir cofres del tesoro es la esencia del trabajo de un ladrón y que está emocionado de ver las habilidades de un ladrón por sí mismo. Hasan piensa que Ketal no está equivocado, pero hay un problema. Si pudiera hacerlo, no estaría aquí en primer lugar. Su lucha interna revela su falta de confianza en sí mismo. Es solo un ladrón menor que ni siquiera es reconocido por el gremio de ladrones, y en realidad no posee habilidades para forzar cerraduras. No puede decirle la verdad a Ketal, temiendo que la anticipación en sus ojos se convierta en decepción. Ketal interviene cuando ve su vacilación, preguntando si es incapaz incluso de hacer esto, llamándolo inútil. Impulsado por el miedo, Hasan acepta intentarlo. Mientras trabaja, siente la mirada penetrante de Ketal detrás de él, pensando con terror que no sobrevivirá si falla. Intenta desesperadamente recordar las habilidades que vio usar a otro ladrón cuando trabajaba como su portero. Pone su vida en juego y se concentra con todas sus fuerzas. Ketal lo mira, desconcertado por este intenso esfuerzo. Con un clic, Hasan tiene éxito, anunciando con lágrimas en los ojos que el cofre está abierto. Jess expresa su genuina admiración, diciendo que es increíble y que nunca esperó ver a un ladrón hábil abrir un cofre del tesoro ella misma. Ketal lo felicita por su impresionante trabajo. Hasan pasa por un momento de crisis existencial. Siempre se había enorgullecido de hacer todo lo posible para sobrevivir, pero en este momento, cuestiona esta creencia por primera vez en su vida, preguntándose si realmente ha estado haciendo lo mejor que podía todo este tiempo. Y con eso, Hasan pierde su orgullo. Ketal pregunta por el valor del tesoro, y Hasan estima que es suficiente para que una familia promedio viva cómodamente durante aproximadamente un mes. Ketal le pide a Hasan que organice las recompensas. Cuando Hasan comienza a clasificar el tesoro, de repente grita de terror. El equipo avanza con cautela y continúa su camino. Encuentran otro esqueleto tirado en el suelo, y Ketal les dice que esperen. Ketal se da cuenta de que hay 4 cráneos, deduce que hay 4 esqueletos en total, y anuncia que se encargará de 3 de ellos. El equipo está atónito. Ketal les dice con una sonrisa que dejará el último esqueleto para ellos. Hasan se da cuenta de que esta es una pelea real y una prueba para ellos, y el resto del equipo entiende la situación y está de acuerdo. Los esqueletos comienzan a ensamblarse a partir de una pila de huesos, una visión que Hasan encuentra aterradora. Los 4 esqueletos se levantan para enfrentarlos. Hasan ordena a todos que ataquen, y la sacerdotisa Jess comienza a cantar su oración. Los esqueletos se precipitan hacia ellos. Cuando uno salta hacia Hasan, Ketal agarra al resto de los esqueletos, diciéndoles que no arruinen esta rara escena. Un esqueleto ataca a Alessandro, quien lo bloquea con su escudo. Alessandro esquiva el ataque, y Hasan salta para atacar al mismo esqueleto. Ha lanzado el hechizo de sombra de ilusión, que golpea al esqueleto y lo hace tambalearse. Ketal observa y se ríe, comentando que es raro ver un ejemplo de libro de texto de combate organizado en grupo. Elimina los 3 esqueletos que tiene en las manos y luego dice que ahora puede disfrutar del espectáculo. Hasan continúa intentando atacar al esqueleto. Los miembros del equipo se dan cuenta de que Ketal los está probando. El último esqueleto que queda para el equipo parece confundido después de que sus compañeros desaparecieron. Hasan piensa para sí mismo que si muestran debilidad, morirán. Después de que termina la batalla, el equipo parece extremadamente agotado. Ketal piensa que todos los que vinieron al campo de nieve eran fuertes. El equipo avanza, y aunque los monstruos en el tercer piso también eran esqueletos, gracias al liderazgo de Ketal, avanzaron sin mucha dificultad hasta que finalmente llegaron a su destino. Llegan a la habitación más profunda de la mazmorra. Allí, encuentran al jefe de la mazmorra, un caballero esquelético sentado en un trono. Jess está sorprendida, preguntándose por qué tal ser está aquí. Ketal pregunta si este monstruo es diferente de los demás, y Jess confirma que es muy fuerte. Ella explica que el caballero esquelético es un oponente que solo pueden enfrentar aquellos que están en el nivel de caballero, y este monstruo está más allá de su capacidad para manejarlo.
Luego pregunta qué pasaría si decidieran regresar. Casson explica que, en ese caso, el territorio llevaría a cabo una investigación, y si encontraran que la decisión era razonable, el asunto generalmente se resolvería sin problemas. Catal describe la decisión del equipo de retirarse como razonable. El caballero esquelético sentado en su trono irradia una energía ominosa. Catal se acerca, admirando que es un esqueleto que puede mantener su propia forma. El caballero esquelético se levanta de su trono y desenvaina su espada. Él ha advertido de su peligro. Ella intenta bloquear el golpe que desató con un escudo, pero se rompe. Así que Alessandro interviene para bloquear el golpe con su escudo. La onda expansiva derriba a los miembros del equipo, pero Catal permanece de pie sin verse afectado. Alessandro expresa su incredulidad ante el poder de ese único ataque. El caballero esquelético se precipita hacia Catal. Catal observa con calma su acercamiento. Con un solo golpe, lo destruye por completo, y el caballero esquelético se hace añicos por completo. El resto del equipo está completamente atónito. Catal se quita el polvo de las manos y simplemente pregunta si eso es todo. Aparece un nuevo cofre del tesoro, y Catal llama a Hassan. Pregunta si puede abrirlo, y Hassan responde en pánico que es imposible porque está protegido por una cerradura de alto nivel más allá de sus habilidades. Catal comenta que es una pena, y Hassan está de acuerdo en que deberían abandonar el cofre. Hassan ignora esto y se prepara para romper el cofre a la fuerza, sorprendiendo a Hassan. Con un poderoso golpe, Hassan rompe el cofre y lo abre. Hassan comenta que la recompensa podría ser mayor de esta manera y le pide a Hassan que recolecte el botín. Hassan piensa para sí mismo que nunca ha oído hablar de romper un cofre del tesoro por la fuerza y se pregunta por qué Catal le pidió que abriera el primer cofre si simplemente podía romperlo. Salen de la mazmorra, que comienza a desaparecer. Hassan explica que cuando una mazmorra está completamente despejada, desaparece, y concluye que no hubo una habitación secreta esta vez. El concepto de una habitación secreta interesa a Hassan, y Hassan le dice que existen pero que son raras, lo que Hassan encuentra interesante. El capitán de la guardia los está esperando, sorprendido por su rápido regreso. El capitán pregunta por la mazmorra, y Catal responde que fue muy satisfactoria. El capitán les dice que seguirá los procedimientos de salida y les pide que lo acompañen uno por uno. La sacerdotisa es interrogada primero, y ella informa que no hay problemas importantes. El capitán de la guardia le pregunta si cree que el bárbaro puede quedarse en el territorio. El capitán de la guardia piensa para sí mismo, dudando sobre la decisión de dejar que el bárbaro se quede, señalando que su ambigüedad solo se muestra cuando se habla de él. Concluye que limpiar la mazmorra fue solo un medio, y el objetivo real era exponer a individuos peligrosos. Durante el interrogatorio de Hassan, menciona que Catal no parece ser del tipo que causa problemas. Alessandro informa que el bárbaro es brutalmente fuerte pero no ha dañado a nadie, concluyendo que es completamente diferente de los bárbaros ordinarios. Cuando Catal es interrogado, elogia a los miembros de su equipo, elogiando a Hassan por su excelente trabajo en la desactivación de trampas y tratando de abrir el cofre, a Alessandro por mantener la primera línea como guerrero, y a ella sus oraciones que los apoyaron en la batalla. El capitán encuentra este elogio mutuo inusual ya que los extraños obligados a trabajar juntos generalmente no terminan elogiándose entre sí. El capitán toma su decisión y les concede permiso para entrar, pero les advierte que serán expulsados si causan algún problema. Después les da la recompensa por limpiar la mazmorra y les pide que la dividan entre ellos, lo que impresiona a Hassan, quien señala que los guardias a veces se apoderan de la recompensa. Catal anuncia alegremente que la recompensa debe dividirse de manera justa. Los otros miembros están confundidos y rechazan su parte, diciendo que están bien sin ella. Claro, Carol insiste en que limpiaron la mazmorra como un equipo, por lo que la recompensa debe ser compartida justamente, y no acepta objeciones. Luego sugiere con entusiasmo que celebren bebiendo en una taberna cercana. El equipo está de acuerdo nerviosamente, pero en realidad están aterrorizados y desean poder irse a casa a salvo. Cuando el equipo entra en el territorio, el capitán piensa en el informe que presentará, centrándose en el hecho de que un bárbaro eliminó a un caballero esquelético de un solo golpe. Concluye que Catal no es un bárbaro ordinario, sino brutalmente fuerte, al menos al nivel de caballero, y que es un ser anómalo y legendario. El capitán ordena a uno de sus subordinados que vigile la puerta mientras él va a informar al señor. El capitán entra en la sala del trono para entregar su informe. Lord Barkan, señor del territorio Barkan, Luke Barkan, le pregunta sobre el asunto. El capitán le informa de la aparición de un bárbaro en el territorio. Cuando el señor pregunta si le concedió permiso para entrar, el capitán lo confirma, explicando que no vio ningún problema importante con él. El señor pregunta cuál es el problema entonces.
El capitán explica que el problema es que el bárbaro es tan fuerte que podría plantear un problema. El señor pregunta qué tan fuerte es. El capitán le dice que eliminó a un caballero esquelético de un solo golpe. El señor repite esta información, señalando que derrotar a tal monstruo requiere al menos la fuerza de un caballero. Reflexiona sobre la naturaleza de los bárbaros como seres simples, sin educación, que resuelven todo con fuerza bruta. Concluye que Ketal es al menos de primer rango, y el capitán confirma que este es el escenario más probable sin descartar la posibilidad de que sea aún más fuerte. El señor considera que la presencia de un guerrero tan poderoso, un bárbaro que cree que el poder es la razón, causará un dolor de cabeza. Ordena que sea convocado. Explica que la mera presencia de alguien tan poderoso vagando por el territorio es un riesgo en sí mismo y que preferiría verlo por sí mismo a pesar del peligro potencial. Cuando el capitán expresa preocupación por la seguridad del señor, este último le asegura que tiene su propio caballero. Un enorme caballero blindado aparece detrás del trono, impactando al capitán. Lord Parkin le pide su opinión a su caballero. El caballero responde con confianza que, aunque Ketal pueda ser fuerte, sigue siendo solo un bárbaro ignorante y no sería rival para sus habilidades con la espada, que aprendió directamente de un gran maestro espadachín. El señor decide que hablará con el bárbaro él mismo y ordena que sea convocado. Mientras tanto, Ketal está celebrando con su equipo en una taberna. El resto del equipo parece completamente exhausto por el enorme apetito de Ketal por la comida y la bebida. Ketal comenta que la comida es deliciosa y el lugar es tranquilo y les dice que coman lo que quieran a su cuenta. Se dirige a Alessandro y verifica que sea un paladín. Luego le pregunta qué tipo de poder sagrado usa porque no lo vio usar ninguno en la mazmorra. Alessandro explica nerviosamente que todavía está en la fase de entrenamiento y su poder divino aún no se ha despertado. Ketal comenta que es una pena y luego le pregunta a la sacerdotisa Aitias si hay un templo para su dios, Calusia, cerca. Aitias responde que no lo cree porque su dios no es ampliamente bienvenido. Se explica que Calusia es el dios de las mentiras y el engaño, una deidad marginada y rechazada por el público en general. Aitias le pregunta a Ketal qué tan fuerte es realmente. Ketal responde que no está seguro de su rango porque solo recientemente salió del campo nevado y, a su vez, les preguntó sobre la fuerza del caballero esquelético. Aitias explica que para enfrentarse a un caballero esquelético, uno debe ser al menos de segundo rango, y para derrotarlo de un solo golpe como lo hizo Ketal, uno debe ser de primer rango. Ketal concluye que su nivel de poder se considera de segundo rango. En ese momento, el tabernero en pánico los interrumpe, anunciando que la taberna está a punto de cerrar, aterrorizado por la presencia de los bárbaros. Ketal se disculpa y les pide a todos que se vayan. Cuando les pregunta si tienen otros planes, todos afirman en pánico que están muy ocupados. Ketal expresa su pesar y se despide de ellos, esperando volver a verlos. Pero su pensamiento colectivo es que nunca quieren volver a verlo. Más tarde, Ketal está descansando en una cama en una posada. Está agradecido de poder pagar la posada gracias a las recompensas de la mazmorra. Considera este lugar un paraíso en comparación con el campo nevado. Piensa en su largo viaje para llegar a la civilización y su deseo de explorar más. Decide que quiere ir a una aventura y considera destinos como el santuario élfico, la torre de la magia y la capital real. Es despertado por un violento golpe en la puerta. El capitán de la guardia está en la puerta y se disculpa por despertarlo. El capitán le informa que el señor quiere verlo personalmente. Ketal está interesado en que el amo de esta tierra quiera conocerlo. Él está de acuerdo alegremente. Mientras se viste, el capitán está desconcertado por su fácil acuerdo, preguntándose si ha venido al lugar correcto. Mientras Ketal camina por el territorio, que solo había visto de noche antes, encuentra la escena diurna absolutamente maravillosa. Piensa felizmente que si este es el tipo de fantasía afortunada que va a tener, le da la bienvenida en cualquier momento. El guardia que lo acompaña está desconcertado y decide que debería distraer a Ketal tanto como sea posible. El capitán de la guardia anuncia la llegada del bárbaro al señor, quien ordena que lo traigan. Ketal entra en la sala del trono. Lord Luke Parkin, el amo del territorio Barkan en el reino de Yeintra, le da la bienvenida. Se dan la mano, y Ketal expresa su placer de conocer al legítimo señor del territorio. Se presenta como Ketal el bárbaro. El guardia se sorprende al ver a un bárbaro inclinando la cabeza. El señor piensa que los bárbaros nunca inclinan la cabeza porque la fuerza lo es todo para ellos y comenta sarcásticamente que si uno vive lo suficiente, uno verá todo. El señor comenta que Ketal ha aprendido la etiqueta adecuada y lo invita a sentarse. Ketal contempla el diseño del castillo del señor. Se da cuenta del caballero que guarda al señor y compara el castillo con los de la época medieval.
Se sorprende al ver a un caballero real tal como lo había imaginado de niño, pero el caballero emitía una intención asesina clara y fuerte. El caballero piensa que Catal es un tonto por mostrar tal aura en presencia del Señor y promete que no saldrá vivo de aquí. El Señor le dice a Catal que la razón de su citación es simple. Quiere confirmar algunas cosas. Catal está de acuerdo y pregunta qué quiere confirmar el Señor. Cuando el Señor pregunta sobre su origen, Catal responde que vino del lugar más frío del mundo, un mundo cubierto de blanco. Especifica que vino del campo nevado blanco, lo que impacta al Señor y a su caballero. El Señor se da cuenta de que Catal es verdaderamente un bárbaro de las leyendas, un hecho que es difícil de aceptar. Catal agrega que era un lugar horrible, y si el Señor acepta este hecho o no, es su elección. El Señor cambia de tema y hace una pregunta diferente sobre qué tan fuerte es Catal. Catal reformula la pregunta, diciendo que lo que importa es qué tan peligrosa es su fuerza. Responde que es la pregunta equivocada porque no conoce los estándares fuera del campo nevado. El Señor sugiere una forma de averiguar su fuerza, un duelo con uno de sus caballeros con la promesa de una buena recompensa. Catal repite la palabra duelo, y el Señor confirma que no será una batalla a muerte. Catal sonríe y dice que le gusta la idea, sintiéndose emocionado ante la mera idea de batirse en duelo con un caballero. Sus pensamientos revelan su inmensa emoción, no solo por batirse en duelo con un caballero, sino con un caballero de un mundo de fantasía, un ser que usa un poder y un aura misteriosos. Catal piensa con entusiasmo que realmente está ansioso por este duelo, considerándolo una oportunidad para presenciar de cerca las habilidades de un verdadero caballero. En contraste, Lord Barkham piensa que a pesar de la cortesía de Catal, un bárbaro sigue siendo un bárbaro, y su naturaleza bestial que disfruta pelear no cambia. Los dos combatientes se encuentran en una gran arena de duelos. El Señor anuncia el comienzo del combate, expresando su esperanza de que no se derrame sangre. El caballero le dice arrogantemente a Catal que considere un honor presenciar su manejo de la espada. Catal responde que ciertamente espera que sí. El caballero se enfurece por la calma de Catal y promete mostrarle la gran diferencia de habilidad. El caballero lanza su ataque, su espada aparentemente multiplicándose en 3. Catal se sorprende por esta técnica y se da cuenta de que no es solo una ilusión y que las 3 espadas son reales y se pregunta si esto es manejo de la espada. El caballero está impresionado por la capacidad de Catal para esquivar su ataque por un estrecho margen, pero no ve la necesidad de un seguimiento. Con un simple movimiento del dedo de Catal, la espada se hace añicos, el caballero está confundido preguntándose qué fue eso. Antes de que pueda darse cuenta, Catal le agarra la cara, lo arroja y el caballero es derrotado de un solo golpe. El Señor está en shock absoluto, dándose cuenta de que un caballero de primer rango ha sido derrotado de un solo golpe y se maravilla de la abrumadora fuerza de Catal. Catal pregunta si la lucha ha terminado. El asombrado Lord confirma que sí. El Lord evalúa la situación en su mente. Un bárbaro derrota a un caballero de primer rango de un solo golpe. Su poder es monstruoso, al menos a un nivel sobrenatural, y la profundidad de su poder aún se desconoce. Concluye que un bárbaro con tal poder podría alterar el equilibrio de poder en el mundo. Decide que es hora de informar a esa persona, una de las pocas personas en el mundo que ostenta el título de Maestro de la Espada. El Lord contempla la llegada del Maestro de la Espada, preguntándose si estará interesado en el asunto. De repente, un anciano de pelo blanco aparece en la habitación del Lord. El Lord se ríe, diciendo que los gustos del Maestro de la Espada son tan extraños como siempre, y el otro responde que uno necesita algo de entretenimiento en la vida. El Maestro de la Espada llamado Cain le pidió al Lord que le contara sobre este interesante asunto. Lord Barkham da la bienvenida al Maestro de la Espada Cain expresando su honor por su visita con tan poca antelación. Mientras tanto, el caballero que se enfrentó a Catal se está recuperando en su cama. El Lord lo visita y le pregunta por su salud. El caballero se disculpa y dice que estará bien en unos días. El Maestro de la Espada Cain aparece y reprende a su alumno, diciéndole que debería disculparse con él por perder ante un bárbaro desconocido. Cain examina a su alumno, señalando que no tiene heridas. Piensa que vio la armadura de su alumno completamente destrozada y, dada su condición, habría sido normal que muriera. Sin embargo, su cuerpo está intacto. Cain se pregunta si el bárbaro controló deliberadamente su poder. El Lord está de acuerdo, añadiendo que Catal no es solo un bárbaro imprudente, sino que puede controlar su poder con asombrosa precisión. Cain concluye que mostrar tal moderación significa que el poder de Catal supera con creces el nivel del caballero y que está al menos a un nivel sobrenatural. Cain se sume en una profunda reflexión. Lord Barkham pide su opinión, comparando la fuerza de Catal con la suya propia.
Kane responde con confianza que, a pesar de la fuerza de Ketal, él es un maestro de la espada y que ni siquiera el poder sobrenatural puede alcanzarlo. Sin embargo, Kane señala que Ketal no usó aura y, sin embargo, posee un poder tan inmenso. Está de acuerdo en que esto es imposible por medios normales y se pregunta si este es el poder de los bárbaros del campo de nieve blanca. El Lord dice que no lo creyó al principio, pero parece ser cierto. Kane reflexiona sobre la idea de un humano legendario procedente del campo de nieve blanca. Se pregunta si Ketal es realmente humano o quizás de otra raza, pero descarta la idea de que sea de otra raza. Razona que si lo fuera, no habría mostrado ninguna consideración por los humanos al perdonarle la vida al caballero y concluye que esto debe ser un error de juicio por su parte. A Kane todavía le preocupa el hecho de que Ketal vino específicamente del campo de nieve blanca y se pregunta por qué apareció desde allí, de todos los lugares, en este momento en particular. Cuando el Lord le pregunta si algo va mal, Kane lo descarta como un asunto para otro momento, refunfuñando sobre la extraña petición que siempre hace el emperador. Le asegura al Lord que no es nada de qué preocuparse por ahora. Kane pregunta si el bárbaro todavía está en el territorio, y el Lord confirma que sí. Kane decide que debe confirmar las cosas por sí mismo. Más tarde, el capitán de la guardia le pregunta a Ketal sobre sus planes futuros. El capitán le da a Ketal su recompensa por el duelo y le informa de que el Lord ya no interferirá con sus actividades dentro del territorio. Ketal piensa que, aunque sus planes no están definidos, sería bueno tener una identidad reconocida oficialmente para evitar futuros problemas. El capitán explica que hay formas de lograr esto, ya sea conseguir un patrocinador de alto nivel o convertirse en mercenario. Detalla que si crea un historial de logros como mercenario y obtiene el reconocimiento del gremio, su identidad puede ser reconocida oficialmente. El capitán de la guardia piensa que conseguir un patrocinador es el camino más adecuado para alguien con esta fuerza de bárbaro, ya que los mercenarios de bajo rango son tratados como simples recaderos. Pero Ketal está encantado con la idea de ser un mercenario que acepta peticiones y mata monstruos, considerándolo la esencia del romance de fantasía. Pregunta dónde debe ir para convertirse en mercenario, y el capitán le dice que hay un gremio. Preguntó ansiosamente al capitán que lo guiara, y el desconcertado capitán accede. La narración explica que, aunque algunos ven a los mercenarios como figuras románticas, en realidad representan el escalón más bajo de la sociedad para aquellos sin estatus oficial. Incluso los fuertes a menudo mueren en mazmorras desconocidas o se convierten en chivos expiatorios para el trabajo sucio. Al llegar al gremio de mercenarios, encuentra el lugar en caos debido a una violenta pelea con dos mercenarios maldiciéndose mutuamente mientras los espectadores apuestan en la pelea. Cerca, una mujer preguntó a la recepcionista, Rosa, por los nuevos reclutas. Rosa suspira diciendo que todos son raros y desesperados. Enumera mentalmente a los nuevos reclutas, un loco que dice ser un caballero sagrado, un ladrón y una monja en la que nadie confía por el dios al que adora. Rosa se lamenta de que no haya aparecido gente respetable y desea que un príncipe apuesto en un caballo blanco la salve de su trabajo. En ese momento, Ketal entra en el gremio, sorprendiéndola. Ketal examina el lugar y lo reconoce como el gremio. La pelea se detiene inmediatamente, y todos miran al bárbaro en estado de shock. Ketal se acerca al mostrador de recepción y anuncia su deseo de convertirse en mercenario. Una rosa nerviosa le pregunta su propósito para hacerlo. Ketal explica que tiene varias razones, pero escuchó que podía obtener el estatus oficial trabajando como mercenario. Rosa lo confirma, pero le advierte que necesitará un historial sólido de logros. Ketal está de acuerdo, así que Rosa lo registra por 5 monedas de plata, pidiéndole su nombre y edad. Da su nombre como Ketal, pero no sabe su edad, así que ella anota una aproximada. Después de completar el registro, ella le da su etiqueta de mercenario, advirtiéndole que no la pierda ya que simboliza su estatus. Ketal acepta la etiqueta. Inmediatamente pregunta por las misiones disponibles, expresando su deseo de comenzar de inmediato. Rosa le muestra la lista de misiones disponibles para él. Ketal se sorprende al descubrir que la lista solo contiene misiones de rango F, como recoger hierbas, limpiar sótanos, alcantarillas y calles, y patrullas de vigilancia nocturna. Rosa explica nerviosamente que, como actualmente es un mercenario de rango F, estas son las únicas tareas disponibles para él, y le preocupa que pueda enfadarse debido a su orgullo como bárbaro. Cuando comienza a explicar que podrá asumir tareas más difíciles después de construir un historial de trabajo, Ketal la interrumpe, diciendo que tomará una de las misiones. Señala la misión de recolección de hierbas. Rosa se sorprende y pregunta si está seguro, y Ketal responde que, mientras sea un trabajo que deba hacerse, no hay problema.
Catal pregunta dónde encontrar las hierbas necesarias para su misión. La recepcionista, Rosa, explica que tendrá que salir del pueblo y le muestra una imagen de la planta requerida. Catal confirma su comprensión y dice que volverá pronto, a lo que Rosa responde vacilante. Rosa se queda desconcertada por su calma y aceptación. En el bosque, Catal contempla la imagen de la hierba y se pregunta si se utiliza para tratar heridas, señalando su extraña apariencia. Decide comenzar su primera misión como mercenario. Aproximadamente una hora después, Catal regresa al gremio de mercenarios. Presenta una enorme pila de hierbas y pregunta si esta cantidad es suficiente. Rosa se sorprende por la gran cantidad. Cuando examina las hierbas, se sorprende por su excelente estado, señalando que la mayoría de los mercenarios las recogen descuidadamente. Catal declara con orgullo que, a pesar de su apariencia, tiene bastante confianza en su tacto delicado. Rosa le agradece su arduo trabajo y le da su recompensa, una sola moneda de plata. Catal se da cuenta de que esta cantidad apenas es suficiente para comprar la comida más barata. Sin embargo, se siente profundamente conmovido, ya que este es el primer dinero que ha ganado honestamente a través del trabajo. Le dice a la asombrada Rosa que está muy satisfecho y pregunta si puede tomar otra misión de inmediato. Rosa está confundida, creyendo que es imposible que esté feliz con una recompensa tan escasa. Catal explica que quiere trabajar tanto como sea posible siempre y cuando el día aún no haya terminado. Rosa se pregunta por qué parece tan feliz. Llega a la conclusión de que este nuevo mercenario también es un bicho raro. Pasa el tiempo, y Catal elige la misión de limpieza de almacén para el día. Rosa señala que esta es su tercera misión de limpieza después de recoger hierbas y se pregunta confundida si a los bárbaros les gusta limpiar. Vacilante, Rosa aprueba su solicitud. Catal llega al almacén y anuncia que ha venido a limpiar. El dueño del almacén entra en pánico al ver a un bárbaro. La tarea de limpiar el almacén y mover la mercancía le resultó fácil. Su siguiente tarea fue barrer las calles. Aunque controlar su fuerza fue difícil al principio, completó la tarea sin mayores problemas. Alguien lo estaba observando desde lejos a través de una mira. El observador se pregunta por qué Catal está actuando de esta manera, ya que es consciente de que Catal es al menos sobrenaturalmente fuerte, un hombre cuyo poder podría afectar a todo un reino. El observador sigue pensando confundido. Este bárbaro que se supone que resuelve todo con la fuerza está haciendo trabajos serviles. Lo que es más extraño es que no los está haciendo a medias, sino tomándolos en serio. Mientras que el observador está completamente desconcertado, Catal siente satisfacción y logro por su simple trabajo. Más tarde, Catal recibe su paga. Rosa le dice que esta es su recompensa por completar 15 misiones, que son 15 monedas de plata. Catal le da las gracias y le dice que volverá al día siguiente para comenzar su segundo día en la civilización. Catal camina por la ciudad, disfrutando de las vistas de la vida cotidiana. Ve un edificio que resulta ser una biblioteca. Cuando entra, la bibliotecaria entra en pánico. Le pregunta si le importa que lea algunos libros, lo que solo aumenta su terror. Catal comienza a leer en voz baja. El maestro de la espada lo observa confundido, preguntándose si los bárbaros del campo nevado son más civilizados que otros. Catal descubre en un libro de historia que el imperio ha ganado la guerra. Conecta esta información con la visita de Molina hace unos años, que iba a vender armas al reino que perdió la guerra. Lee que el imperio es ahora una potencia dominante y que el reino de Barkan, donde se encuentra, es esencialmente un estado vasallo. El libro continúa explicando que el imperio se ha tragado la mitad del mundo humano y continúa su agresiva expansión. Piensa en la idea de la dominación mundial. Decide que ya es suficiente de asuntos humanos y se dedica a lo que realmente quería estudiar, las razas no humanas. Coge un libro que recopila información sobre los no humanos, dándose cuenta de que las fantasías escritas en él son realidades existentes en este mundo. Catal continúa su lectura, aprendiendo sobre Manta Mea, los túneles de los enanos y las cuevas más ricas del mundo. Lee sobre el pueblo de hadas Pisarabia y la ciudad celeste de los celestiales, la Cmeria. Luego lee sobre Elfo Sagrado, el santuario sagrado de todos los elfos cuya ubicación nadie conoce. Catal piensa que gracias a la información que obtuvo de la reina elfa, ahora tiene lo necesario para entrar en este santuario. Se sorprende al leer que hay otros lugares similares al campo blanco nevado. El libro describe reinos demoníacos, lugares que no permiten la presencia humana y están llenos de seres retorcidos y deformados, y menciona que hay 5 reinos particularmente vastos. Estos 5 reinos son el bosque silencioso, el abismo, el mar profundo, el pozo sin fondo y el campo blanco nevado. El libro afirma que seres aterradores llamados los otros habitan estos reinos, pero no pueden cruzar al mundo humano. Catal se maravilla de la vastedad de este mundo,
ya que solo el campo nevado era inmenso. Decide que esto es todo lo que puede aprender aquí y se prepara para irse. Le da las gracias a la aterrorizada bibliotecaria que tartamudea una respuesta. Más tarde, Ketal regresa al gremio de mercenarios y le pregunta a Rosa sobre las misiones de hoy. Rosa le entrega la lista de misiones. Mientras tanto, el maestro de la espada Cain, que ha estado observando a Ketal por segundo día, concluye que es realmente extraño y decide que debe conocerlo personalmente. Más tarde esa noche, Ketal camina feliz, habiendo completado otras 12 misiones. Piensa que las pequeñas tareas se están acumulando, y a este ritmo, el día en que sea reconocido como un verdadero mercenario llegará pronto. De repente, siente que alguien lo sigue y se detiene. Se gira para enfrentarse a una figura encapuchada, Cain. Cain se sorprende de que Ketal se haya dado cuenta de él. Ketal le pregunta a la persona que lo ha estado siguiendo todo el día cuál es su propósito. Cain piensa para sí mismo cómo Ketal podría haberse dado cuenta de él. Está atónito porque había ocultado su presencia con un aura, algo que ni siquiera aquellos con los sentidos más agudos deberían notar. Cuando Ketal ve el silencio de la figura encapuchada, asume que es un ladrón y se prepara para luchar, lo que confunde a Cain. Ketal piensa que incluso en lugares seguros, hay ladrones. Cain entra en pánico, pensando que Ketal no le creerá si le dice que es un maestro de la espada. Por el contrario, Ketal ve a este ladrón como una oportunidad para obtener un buen logro para su registro de mercenario. Cain está desconcertado por el malentendido. Entonces se da cuenta de que esta situación podría ser una buena oportunidad. Dado que Ketal lo está confundiendo con un ladrón, puede usar la confrontación directa para aprender sobre su verdadera fuerza e identidad. Comienza el enfrentamiento entre Ketal y Cain. De repente, Ketal desaparece de delante de los ojos de Cain. Ketal aparece instantáneamente detrás de Cain, quien está sorprendido. Cain se da cuenta de que si se hubiera quedado quieto, Ketal lo habría agarrado por el cuello. Cain usa un estallido de energía para alejarse rápidamente y Ketal comenta sobre su velocidad. Cain está sorprendido, dándose cuenta de que casi lo atrapan. Y aún más sorprendentemente, no sintió ningún flujo de aura de Ketal. A Ketal le parece interesante que Cain haya podido moverse tan rápido con un cuerpo puramente humano. Cain decide que esto ya no es una prueba y que usará todo su poder. Cain ataca, pero Ketal lo esquiva fácilmente. Cain se sorprende de nuevo porque no pudo reaccionar incluso después de expandir sus sentidos. Ketal agarra el brazo de Cain, quien siente una inmensa fuerza como si todo su cuerpo estuviera siendo arrastrado por la fuerza. Dolorido e incapaz de igualarlo en fuerza, Cain decide liberar todo su poder. Una luz verde de maná envuelve el cuerpo de Cain, sorprendiendo a Cain. La fuerza lo obliga a retirarse mientras Cain mira la energía en su mano. Ketal todavía cree que Cain es un ladrón y comenta que los ladrones de hoy en día tienen varias técnicas. Cain le dice que deje de decir tonterías. Cain piensa para sí mismo como Ketal está confundiendo el maná manifestado, un nivel que solo los mejores pueden alcanzar, con una técnica de ladrón. Concluye que Cain realmente cree esto. Cain se explica a sí mismo que el maná manifestado puede atravesar acero sólido, y un cuerpo humano debería ser destrozado al contacto, pero Cain no recibió un solo rasguño. Cain se maravilla de la capacidad de Cain para resistirlo con su cuerpo desnudo, mientras que Ketal comenta que Cain está usando algo interesante. Cain decide terminar con esto y desenvaina su espada, pero Ketal lo detiene con su dedo antes de que pueda desenvainarla. Cain intenta sacar la espada con todas sus fuerzas contra el dedo de Ketal, pero no puede y está sorprendido y desesperado. Dándose cuenta de que este es el final del camino para él, Ketal mira al derrotado Cain, pensando que así son los ladrones en este mundo de fantasía. El capitán de la guardia llega a la escena completamente confundido, preguntándose qué está pasando y por qué el maestro de la espada Cain está aquí. Cuando ve la escena, asume que el bárbaro ha atacado al maestro de la espada. Ketal le dice que ha atrapado a este ladrón. Luego, sosteniendo al derrotado Cain, pregunta si entregarlo a los guardias contará como experiencia laboral como mercenario. El capitán de la guardia observa la escena en estado de shock, sin creer que el maestro de la espada Cain, alguien que ha alcanzado el rango de trascendente, haya sido capturado de una manera tan humillante por el bárbaro. El capitán intenta explicar que Cain no es un ladrón, mientras que Cain asume que son conocidos. El guardia presenta sus respetos al maestro de la espada Cain, el único maestro de la espada en el reino de Yeintra. Cain pregunta confundido si este ladrón tiene un título tan grande. Insiste en que Cain es un ladrón que lo atacó por sus monedas de plata. El capitán afirma que esta persona es el maestro de la espada y que no podría confundir su rostro, a lo que Ketal responde preguntando si es un mago que usa un hechizo de disfraz.
El capitán responde que un mago de alto nivel que pudiera hacer tal cosa sería respetado tanto como un maestro de la espada, lo que lleva a Ketal a preguntarse si maestro de la espada es solo otro nombre para los ladrones. El capitán afirma una vez más que Cain es verdaderamente el maestro de la espada. El capitán decide que debe informar de este asunto al señor. El señor está conmocionado, preguntándose si el maestro Cain ha perdido. Más tarde, Ketal se siente arrepentido, pensando que debería haber escuchado toda la historia. Cain también admite su culpa, diciendo que la culpa es suya por no decir nada, y los dos se sientan en una atmósfera de arrepentimiento mutuo. El señor piensa para sí mismo, sin creer que Cain haya sido derrotado por el bárbaro. Concluye que este bárbaro es más fuerte que el maestro de la espada. Analiza la situación, señalando que aunque hay diferentes niveles entre los trascendentes y Cain podría estar en el rango más bajo entre ellos, la derrota de un maestro de la espada por un bárbaro es increíble. Esto significa que Ketal es una fuerza incontrolable. El señor encuentra la situación agotadora y decide hacerse a un lado y dejar que los dos hablen para aclarar el malentendido entre ellos. Los deja hablar en voz baja. Cain reflexiona sobre su completa derrota, sintiéndose humillado y exhausto. Se presenta formalmente como Cain, el maestro de la espada. Cuando Ketal pregunta si maestro de la espada es su apellido, Cain explica que una vez que uno alcanza este rango, los títulos humanos pierden su significado. Ketal entiende y pregunta si la técnica que usó era una técnica de maestro de la espada. Cain muestra su aura, y Ketal está impresionado, declarando que ahora que sabe que es una técnica de maestro de la espada, la encuentra maravillosa. Cain explica que esta es la manifestación del misticismo, también conocido como aura. Cain se da cuenta de que la energía verde que vio antes era aura. Pregunta ansiosamente cómo usarla. Cain explica que la mística debe ser controlada y manifestada. Cain pregunta si la mística es como el maná. Cain aclara que la mística es la energía misteriosa en sí. Si la usas como maná, te conviertes en mago, mientras que manejarla como aura es lo que hace a un espadachín. Después de comprender que tanto los magos como los espadachines usan la mística, Ketal admite tímidamente que todavía carece de conocimiento y le pide a Cain que le enseñe su técnica. Insistentemente le pide a Cain que le enseñe. Cain se sorprende por la petición, preguntando por qué pide guía cuando él es el más fuerte. Ketal responde que si Cain hubiera usado su espada en su pelea, el resultado podría haber sido diferente. Ketal expresa su entusiasmo por aprender, mientras que Cain se preocupa por su orgullo, anticipando que podría ser destrozado aún más. Ketal piensa que lo que aprendió de esgrima básica en su vida pasada no se compara con este arte. Esta es la verdadera esgrima de fantasía que usa aura misteriosa. Cain comienza a explicar, afirmando que el sello distintivo de su escuela de esgrima es la encarnación de la ilusión y la realidad, y le pregunta a Ketal qué vio cuando luchó contra su estudiante. Ketal se da cuenta de que el caballero que derrotó era el estudiante de Cain y describe cómo sus golpes de espada se dividieron en 3 ataques reales. Ketal entiende que esto es lo que se entiende por encarnación. Cain explica que su estilo se centra más en la técnica que en el poder bruto. Añade que la esgrima es el arte de fusionar la espada con el aura para usar la mística, y aquel que llega al final de este camino es llamado maestro de la espada. Ketal está fascinado por el aura, mientras que Cain aún no puede creer que esté enseñando a un bárbaro. Cain decide mostrárselo directamente en lugar de explicarlo. Cain demuestra su técnica, entregando un poderoso golpe de espada. Ketal observa que el único golpe de espada se ha dividido en 5 golpes. Cain explica que, si bien muchas técnicas usan el aura para crear ilusiones, su estilo es el único que hace que esas ilusiones sean reales. Cuando pide su opinión sobre la habilidad, Ketal responde con confianza que cree que él también puede hacerlo. Cain se sorprende y llama a sus palabras tonterías. Cain piensa que dedicó toda su vida a alcanzar este nivel y que es imposible para Ketal imitarlo solo con verlo una vez. Ketal dice que es más rápido simplemente mostrarle y agarra un hacha. Toma una postura y ataca, moviendo el hacha con inmensa velocidad. Al principio, Cain piensa que son solo movimientos rápidos basados en la fuerza bruta, pero el ataque deja 5 marcas reales en la pared, imitando el efecto de la técnica de Cain. Sale humo del hacha de Ketal, y luego le pide a Cain su opinión. Cain admite para sí mismo que el efecto fue similar a su técnica, aunque fue producido solo por inmensa velocidad y poder. Cain argumenta que lo que Ketal hizo fue solo un balanceo rápido sin técnica y que la verdadera esgrima es para el combate real. Ketal responde preguntando si el resultado similar no es suficiente. Cain está frustrado porque sabe que Ketal no está equivocado. En un ataque de frustración, agarra su espada y desafía a Ketal de nuevo. Cain desata su ataque definitivo, haciendo que Ketal se pregunte si su cuerpo está dividido.
Cain explica que esta es la técnica de separación del cuerpo lograda al controlar el aura hasta sus límites máximos. Desafía a Catal a imitar esta técnica. Catal responde con su propio ataque usando su hacha en un torbellino de pura fuerza física, que supera por completo la técnica de Cain. Después de que el ataque de Catal destruye la arena, le pide a Cain su opinión. Cain se derrumba de rodillas en completa desesperación. Está devastado, llorando porque su esgrima y todo lo que ha construido toda su vida se han vuelto insignificantes, y encuentra esta situación increíble. Catal nota que Cain es más frágil mentalmente de lo que pensaba. Catal se acerca al derrotado Cain y elogia su esgrima, minimizando su propia habilidad diciendo que solo estaba balanceando su hacha muy rápido y que no es verdadera esgrima. Cain se da cuenta de que Catal tiene razón, admitiendo que la técnica de Catal era real y no solo una imagen engañosa y que él mismo nunca podría alcanzar ese nivel de mística. Cain comienza a recomponerse, convenciéndose de que su esgrima sigue siendo muy valiosa porque es el único que puede encarnar la ilusión y la realidad. Declara con entusiasmo que su esgrima es impecable y que el bárbaro está simplemente loco. Grita que para que alguien se mueva lo suficientemente rápido como para crear una ilusión real sin aura está más allá de los límites humanos. Al ver este arrebato emocional, Cain pregunta si Cain puede enseñarle el verdadero significado de la técnica. Cain se disculpa por su arrebato, y Catal responde que lo entiende. Cain comienza su lección, explicando que para usar la verdadera técnica, primero se debe aprender a controlar el aura, pero para hacer eso, primero se debe comprender la mística. Explica que ningún mago, espadachín o hechicero puede alcanzar un alto nivel sin comprender la mística y que los creyentes en los dioses son los únicos que pueden evitar esto. Catal pregunta si el poder divino es algo separado. Cain confirma esto, explicando que los milagros son otorgados directamente por los dioses y no están ligados a las habilidades personales. Catal dice que entiende. Cain define la mística como el poder misterioso dentro de uno mismo, y cómo se usa es lo que determina todo. Explica que para usar aura, adquirir maná o controlar espíritus, primero se debe comprender esta mística. Menciona que hay 5 etapas de la mística, la más simple de las cuales es desvelar el misterio, un estado de conocer, percibir y sentirlo. Cuando Ketel pregunta si alguien puede sentirlo, Cain responde que no, explicando que si uno no tiene talento, ni siquiera puede sentirlo. Añade que aquellos que pueden sentirlo son llamados de tercer rango. Explica que hay 5 niveles otorgados según la capacidad de manejar la mística. Enumera las 5 clasificaciones generales: tercer rango, segundo rango, primer rango, trascendente y héroe. Catal de repente recuerda su conversación con Molina, dándose cuenta de que esto es de lo que estaba hablando. Cain explica que el sistema de clasificación es solo una conveniencia y que la brecha entre cada nivel es enorme. Catal confirma su comprensión, y Cain anuncia el inicio de la lección. Cain declara que la primera etapa es desvelar el misterio. Le indica a Catal que expanda sus sentidos hasta su límite máximo para sentir el misterio, explicando qué significa despertar sentidos que nunca antes había sentido. Le pide que sienta la brisa, el toque de la tierra y los vientos cambiantes para distinguir los movimientos únicos dentro de ellos. Catal contempla, tratando de seguir las instrucciones, pero abre los ojos y dice que no siente nada. Cain se sorprende, admitiendo que pensó que alguien tan fuerte como Catal lo sentiría fácilmente. Explica que los físicamente fuertes a menudo tienen una mejor oportunidad de sentir el misterio, pero asume que Catal podría ser una excepción. Se pregunta si tiene que ver con la peculiaridad del campo de nieve blanco. Catal responde que no lo sabe y que nadie que conociera en el campo de nieve había sentido nunca el misterio antes. Cain decide probar otro método, transfiriendo poder directamente a Catal para guiarlo. Catal pregunta si le transferirá aura. Cain confirma que es similar y lo insta a prepararse. Cain coloca su mano sobre Catal y le indica que relaje su cuerpo y enfoque sus sentidos hacia adentro para sentir el poder que fluye. Pero Cain se sorprende, preguntándose qué tipo de cuerpo es este y si es verdaderamente humano. Piensa que el cuerpo de Catal se siente como roca sólida debido a la densidad de sus músculos. Cuando Catal nota su vacilación, Cain se disculpa y dice que comenzará. Cain comienza a transferir aura, creyendo que lo importante es despertar el misterio latente. Pero se sorprende de nuevo, dándose cuenta de que no puede encontrar el camino misterioso dentro del cuerpo de Catal. Se corrige a sí mismo, diciendo que no puede alcanzarlo. Describe la experiencia como sumergirse en un mar sin fondo donde su aura no toca nada o como presionar a través de un espacio de densidad abrumadora. Cain declara que no sirve de nada. Catal pregunta preocupado si esto significa que carece de talento. Cain aclara que no es eso. Al final, uno debe encontrar el camino por sí mismo. Catal dice que lo sabe,
pero Cain suelta la bomba de que no pudo encontrar ese camino dentro del cuerpo de Catal. Catal pregunta en shock si esto significa que no puede sentir el misterio en absoluto, pero Cain lo niega, explicando que ni siquiera pudo confirmar si el camino existía o no. Explica que el cuerpo de Catal es extraño y que es tan profundo y pesado que el aura no pudo alcanzar adecuadamente su interior. Cain piensa que esta es la primera vez que ha visto algo así, donde la pura fuerza física de Catal impide el aura. Catal está frustrado, preguntándose si incluso un maestro de la espada puede ayudarlo. Cain admite que es difícil decirlo con certeza porque no pudo confirmar nada. Concluye que ni siquiera pudo decir si el camino del misterio existía dentro de Catal y sugiere que visite a otros maestros de la espada más hábiles en el manejo del aura o que tal vez visite la torre de la magia en busca de respuestas. Cain se disculpa con Catal. Catal dice que está bien y que esto es suficiente por ahora, admitiendo que todavía hay una posibilidad para que aprenda. Le da las gracias, diciendo que aprendió mucho de este encuentro. Cain piensa que cada bárbaro que ha conocido hasta ahora ha sido salvaje, saqueando sin parar y deseando solo bebida y violencia, pero este bárbaro es diferente. Cain le preguntó a Catal si alguna vez ha considerado establecerse en este reino. Cuando Catal pregunta por el significado, Cain explica que se refiere a declarar lealtad al reino y recibir un título. Añade que, con la fuerza de Catal, recibiría un alto rango y que el propio Cain sería su patrocinador. Catal se niega de inmediato, declarando que no quiere estar atado a nada. Cain esperaba en su corazón que, si pudiera llevar a este bárbaro al palacio real, quizás podrían liberarse del dominio del imperio. Cain intenta persuadirle de nuevo, preguntándose si obtener un título nobiliario no es lo suficientemente atractivo. Catal responde que disfrutará de sus propios placeres. Cain entiende su decisión y la acepta. Catal le da las gracias de nuevo y promete que no olvidará este favor. Mientras Cain se aleja, piensa en la idea ridícula que había tenido. Pensó por un momento que podría controlar a Catal, pero se da cuenta de que nadie puede. Este bárbaro actúa solo según su propia voluntad y sus pensamientos. Concluye que Catal podría ser más problemático que otros bárbaros porque es impredecible. Más tarde, Cain y Lord Barkan discuten el asunto. Cain suspira preguntándose qué está pensando el emperador con su deseo de conquistar los reinos demoníacos. El Lord se da cuenta de que el emperador desea esta conquista. Pregunta si el emperador habla en serio, señalando que los exploradores están muriendo en vano bajo el pretexto del reconocimiento. Cain confirma su seriedad, especulando que el emperador podría creer que es la reencarnación del antiguo emperador. El Lord dice que este es un asunto para el futuro, ya que aún no han conquistado todas las tierras humanas. El Lord concluye que la invasión ocurrirá algún día. Cain lo confirma, añadiendo que una convocatoria podría llegar en cualquier momento porque su región también es tierra imperial. Cain se lamenta de que el mundo ya es bastante extraño, y ahora el emperador también está medio loco. El Lord se pregunta si algunos rumores son ciertos. Cain confirma que los rumores son ciertos, declarando que los demonios han comenzado a moverse. Explica que, aunque no está confirmado, las mazmorras están apareciendo a un ritmo anormal, y hay rumores de que la anomalía del mundo demoníaco ha comenzado a filtrarse al exterior. Concluye que algo está sucediendo, y definitivamente no está a favor de la humanidad. Cain comenta que quizás lo más extraño ya ha llegado, refiriéndose a Catal, y el Lord está de acuerdo con él. Cuando Cain pide su opinión, el Lord responde que no lo sabe. Lord Barkan concluye su evaluación final de Cain, explicando al maestro de la espada Cain que al menos no es hostil hacia ellos. Pero más allá de eso, no puede decir nada con certeza. Al día siguiente, mientras Catal camina por la ciudad, nota que la gente parece asustada y entra en pánico al verle. Se pregunta si la gente reacciona con miedo por su ropa. Catal malinterpreta completamente la situación, pensando que el problema es su ropa hecha de piel de animal, que no se considera civilizada. Con entusiasmo decide que comprará ropa civilizada. Entra en una tienda de ropa, y el dueño de la tienda está aterrorizado al verle. Cuando Catal pide comprar ropa, el dueño de la tienda se disculpa, diciendo que no tiene nada de su talla, pero sugiere que podrían hacerle un traje a medida si les da algo de tiempo. Catal se alegra de escuchar esta posibilidad y acepta el pedido personalizado. El dueño de la tienda le dice que le llamará cuando esté terminado. El dueño de la tienda imagina con temor la reacción de Catal si no le gusta el traje, preguntándose si sobrevivirá a este encuentro. Mientras Catal se dirige al gremio, ve una pequeña gema azul brillante en el suelo. La recoge y la examina, notando su brillo inusual. Decide preguntar por ella en el gremio. Allí, le pregunta a Rosa si sabe qué es esta gema. Explica que la encontró de camino aquí. Señala que no parece una cuenta ordinaria, y Rosa acepta echarle un vistazo.
La examina y observa que no parece una gema y que está pulida o hecha a mano. Señala que no tiene nombre, pero parece muy valiosa. Mientras la examina, una luz parpadea y entra en un estado de trance. Ketal chasquea los dedos para llamar su atención y le pregunta si está bien. Rosa se despierta confundida, y Ketal le dice que parecía que su mente estaba atraída por la gema y luego lo descarta. Rosa siente que la gema irradia una energía extraña y es difícil de identificar y sugiere que se la evalúen. Ketal rechaza cortésmente la oferta, diciendo que prefiere averiguarlo por sí mismo, ya que eso es parte de la diversión. Cambia de tema y pregunta por las misiones de hoy. Rosa le entrega la lista de misiones llena de trabajos sencillos. Ketal toma la tabla para mirar las misiones. Más tarde, después de otro día de trabajo, Ketal descansa, sintiéndose satisfecho con su día lleno de logros. Examina la misteriosa gema de nuevo, preguntándose sobre su verdadera naturaleza y función, y recuerda cómo afectó a Rosa. De repente oye una voz que emana de la misteriosa cuenta diciéndole que venga a ella. La voz resuena en su cabeza, y se pregunta si le está pidiendo que vaya a algún lugar. Le parece divertido que la cuenta le esté mostrando un mapa en su mente y se pregunta si esto es algún tipo de magia de control mental. Después de un momento de reflexión, decide ir. Mientras está en camino, le dice a la voz insistente que se calle, asegurándole que ya va. Sigue el mapa mental hasta un lugar oscuro y escondido y se pregunta si este es el lugar. Una entrada mágica aparece ante él. Ketal entra y anuncia su llegada, preguntando quién le ha llamado. Una voz siniestra señala que otro sacrificio ha entrado, y esta vez un estúpido bárbaro será una buena ofrenda. Un hechicero inmortal, un liche, declara que su ritual de resurrección comenzará. La narración revela la historia del liche. En una época de caos ancestral, hubo un malvado hechicero que manipuló a reyes e incendió guerras, pero sus malvados actos acabaron por delatarle y ser derrotado a manos de héroes. Momentos antes de su derrota, logró transferir su alma a un receptáculo de vida, convirtiéndose así en un liche. Un liche se define como un ser que alcanza la inmortalidad incrustando su alma en un receptáculo de vida. Así, el malvado hechicero se convirtió en un liche, tramando su resurrección. Para completar su resurrección, necesitaba un gran número de almas como sacrificios, así que se instaló cerca de un territorio remoto y esparció cuentas encantadas para atraer a las víctimas una por una. El liche piensa que su plan estaba procediendo con éxito, pero está desconcertado por la presencia de un bárbaro aquí, ya que eligió una tierra remota para evitar atraer la atención. Encuentra su presencia inusual. El liche concluye que el gran tamaño de Ketal le convertirá en un excelente sacrificio. El liche explica su trampa. Encantó las cuentas para que solo atrajeran a aquellos que ignoran el misticismo. Por lo tanto, asume que Ketal es solo un bárbaro ordinario ignorante del misticismo y que su falta de afectación por la magia es solo una ilusión. El liche se dirige a Ketal, pidiéndole que se convierta en la piedra angular de su gloriosa resurrección. La escena vuelve a Ketal llegando a unas enormes puertas ominosas. Cuando entra, encuentra al liche sentado en un trono. Ketal se alegra enormemente, dándose cuenta de que está viendo a un liche de verdad, uno de los villanos clásicos de los mundos de fantasía. El liche se sorprende y le pregunta a Ketal cómo no se vio afectado por la magia de la cuenta. Al ver los restos de otras víctimas, Ketal comprende cómo estaba atrayendo gente el liche. El liche está confundido porque no puede sentir ningún misticismo de Ketal y concluye que es solo un bárbaro ordinario. Asume que Ketal debe estar llevando un artefacto de defensa mental de alta calidad. Ketal niega tener tal cosa. El liche no le cree, diciendo que habría pasado pacíficamente si hubiera sido afectado por la magia. El liche decide que tendrá que aplastar a Ketal por la fuerza y convoca a sus esbirros esqueleto. Ketal se da cuenta de que está en una mazmorra donde se esconde un malvado liche y comprende la situación general. Con un poderoso golpe, hace añicos un esqueleto, comentando que es más débil de lo que esperaba. El liche se enfada y amenaza con arrancarle las extremidades, convocando a más esqueletos. El liche les ordena que le eliminen, pero Ketal se abalanza sobre ellos en un abrir y cerrar de ojos y los destruye a todos fácilmente. El liche se sorprende. Ketal se confirma a sí mismo que el consejo de Kazan era correcto. Un esqueleto muere si su cabeza es destruida. Expresa su decepción, ya que esperaba que el liche controlara a los caballeros de la muerte, no solo a los esqueletos. Enfadado, el liche prepara un ataque más fuerte, declarando que ya no se contendrá. Usando su energía, convoca a un nuevo sirviente. Aparece un caballero esquelético completamente blindado. Ketal se sorprende al ver a otro caballero esquelético aquí. Le parece interesante, preguntándose si la configuración del caballero esquelético que crea el liche es diferente. El liche le ordena al caballero que ataque.
Ketal se prepara para enfrentarse al caballero esquelético creado por el Liche. Bloquea el ataque del caballero con su brazo y lanza un contraataque que destroza la armadura y el escudo del caballero. Ketal comenta que este caballero es, de hecho, más robusto. El Liche le ordena a su caballero que libere todo su maná. El caballero está rodeado por una aura poderosa de energía y libera todo su poder. Ketal recibe el ataque. Piensa que el caballero esquelético creado por el Liche es un poco inusual. Luego lo destroza por completo con un solo golpe. Ketal pisotea sus restos y pregunta, ¿eso es todo? El Liche pregunta en completo shock, ¿qué eres tú? Cuando Ketal da un paso atrás, el Liche lo interpreta como miedo y le dice que tenga miedo. Amenaza con que pagará el precio por invadir su santuario. Ketal responde confundido, explicando que solo vino porque la gema lo convocó y le pregunta al Liche si no fue él quien esparció esas gemas en primer lugar, dejando al Liche conmocionado y en silencio. El Liche se da cuenta de la amarga verdad de que todos los que vinieron aquí, incluido el bárbaro, fueron atraídos por las gemas que había esparcido. El Liche, cuyo nombre completo se revela como Cartos Pranoris Casas, le grita a Ketal que se calle, alardeando de su pasado como un gran hechicero que destruyó 5 reinos y se enfrentó a héroes. Ketal compara mentalmente el largo nombre de Liche con el de la reina elfa, preguntándose si los nombres largos están de moda en este mundo. El Liche ignora esto y le ordena que se convierta en la piedra angular de su resurrección. El Liche lanza un hechizo poderoso. Ketal lo reconoce como un hechizo para manipular las emociones humanas. Se explica que este hechizo es una magia única desarrollada por Cartos, que funciona extrayendo emociones negativas y atrapando al objetivo dentro de ellas, lo que lleva a la destrucción de su mente. El Liche está confiado, creyendo que un bárbaro que ni siquiera puede usar el misticismo estará completamente indefenso contra la verdadera magia. Está desconcertado sobre qué hacer con Ketal, notando que parece diferente y no lleva artefactos poderosos. Decide capturarlo para estudiarlo y les ordena a sus esqueletos que lo arrastren. A medida que los esqueletos se acercan al aparentemente indefenso Ketal, él los destroza fácilmente. El Liche está en shock. No puede entender cómo su hechizo de control mental, que debería haber funcionado perfectamente, falló. Pregunta sarcásticamente si el Liche había terminado de simplemente estar de pie mirando y luego intentó usar la misma táctica de esqueleto de nuevo. Describe sus métodos como aburridos, lo que enfurece al Liche. El Liche piensa que es imposible para los humanos, incluso los trascendentes, resistir la magia emocional. Ketal se burla de él, preguntándole si no puede usar hechizos más simples como bola de fuego, lo cual el Liche toma como un insulto. El Liche comienza a entonar un nuevo hechizo más poderoso. Desata un ataque masivo de magia oscura destinado a tragarse el mundo y sumirlo en el caos. Los ojos de Ketal brillan de emoción mientras observa esta espectacular exhibición mágica. El Liche le ordena a Ketal que sea devorado, y el ataque envuelve completamente a Ketal. El Liche se ríe, declarando su victoria, pero de repente empieza a toser. Se derrumba después de haber agotado toda su energía mágica, pero confiado en que este hechizo final fue suficiente. Ketal emerge del polvo, comentando que el ataque fue impresionante. El Liche está completamente en shock. Ketal se para frente a él completamente ileso y pregunta, ¿pero eso es todo? El Liche no puede creer que ni siquiera este ataque funcionó. Piensa que usó su hechizo de control mental más poderoso, que debería haber destrozado la mente de un héroe legendario. Pregunta con desesperación, entonces, ¿qué eres tú? Ubicación de los componentes a la que Ketal responde que, aunque el ataque fue llamativo, no sintió mucho por él. Ketal le dice al Liche que si esto es todo lo que tiene, ahora es su turno. El Liche está en shock, dándose cuenta de que Ketal vino aquí conociendo su identidad. El Liche se ríe locamente, asumiendo que Ketal es un agente del Imperio y elogia su red de inteligencia por rastrearlo tan rápido. Promete que resurgirá y volverá a gobernar el mundo. El Liche piensa que Ketal debe ser un producto de la granja humana de la que escuchó hablar en el Imperio, un lugar para criar talentos especializados. Concluye que es un asesino especialmente entrenado para matarlo. A pesar de esto, grita desafiante que matará a Ketal y derrocará al Imperio. Ketal está completamente desconcertado, preguntándose si el Liche está loco. En un último intento desesperado, el Liche lanza un hechizo y grita, exigiendo el cuerpo de Ketal. Intenta poseer el cuerpo de Ketal entrando en su mente. La narrativa explica que esta acción lo dejará atrapado en este cuerpo por el resto de su vida a menos que vuelva a ser un Liche. El Liche declara que el cuerpo de Ketal ahora es suyo. Pero dentro del mundo mental de Ketal, el Liche está conmocionado y confundido. Se pregunta si este es el mundo interior del bárbaro, ya que nunca ha visto nada igual y se da cuenta de que solo estar en este lugar es suficiente para corromper y destrozar la mente.
El liche grita que este no es obra del imperio. Su mente comienza a colapsar. Afuera, que tal está de pie en completa confusión. Piensa que el liche estaba murmurando algunas palabras y luego de repente se derrumbó. Está decepcionado. Si bien el aura oscura del liche era impresionante, eso era todo lo que había, y estaba ansioso por ver su magia. Concluye que los liches en este mundo no son tan fuertes. Que tal decide tomar las recompensas, notando el bastón del liche, que estaba brillando. Recoge el bastón, preguntándose si ayuda a lanzar hechizos y si podría usar magia si lo guardara. Decide mantener este descubrimiento en secreto. Luego ve un jarrón y se pregunta si es el recipiente de vida del liche. Decide llevárselo a Rosa para que lo evalúe, pero siente que todavía falta algo. Nota algo extraño frente a él que parece una puerta, preguntándose si hay una habitación oculta. Presiona un mecanismo en el trono, y una voz responde, respuesta correcta. Se abre un pasaje secreto que revela la sala de sacrificio oculta del liche, Cartos. Se pregunta quiénes son las personas que están adentro y de dónde vienen. Las personas dentro de la habitación reaccionan con sorpresa y miedo al verlo. ¿Qué tal se pregunta qué debe hacer con ellos, y por ahora decide regresar al territorio? Cree que una vez que explique la situación, probablemente enviarán a alguien para que se encargue de ello. Al regresar al gremio de mercenarios, Rosa lo saluda, notando que ha vuelto temprano hoy. ¿Qué tal confirma que surgió algo? Le dice que se trata de la gema que le mostró el día anterior. Rosa piensa que está bromeando acerca de encontrar un liche, pero ¿qué tal afirma que no estaba bromeando? Rosa todavía se muestra escéptica, preguntándose por qué uno de los únicos 5 liches en el mundo aparecería en un lugar tan aislado. Para probar su punto, ¿qué tal le presenta una vasija de cerámica, diciendo que cree que es el recipiente de vida del liche y le pide que lo evalúe? Rosa está en shock, dándose cuenta de que no estaba bromeando. ¿Qué tal agrega que había algunas personas dentro del escondite del liche? Menciona que pensó en traerlos, pero sus almas ya se habían ido, así que los dejó por ahora, expresando la esperanza de que el gremio envíe a alguien para que se encargue de la situación. Rosa comienza a conectar los puntos, recordando las recientes desapariciones recurrentes en el territorio, y se da cuenta de que estas personas probablemente fueron víctimas del liche. Entra en pánico y dice que llamará a alguien de inmediato. Poco después, el capitán de la guardia llega gritando y preguntando por el liche, y que tal lo saluda con calma. Que tal le asegura al capitán que todo ha sido atendido y que no fue gran cosa. Cuando el capitán pregunta por la identidad del liche y menciona el nombre Cartos Praonoris Cassis, que tal confirma que el nombre le suena familiar. El capitán reconoció inmediatamente el nombre, explicando que Cartos era un hechicero que trastornó el mundo hace 100 años, causando un inmenso caos con su magia de manipulación de emociones. Añade que volvió locos a los reyes y derribó 5 reinos. Que tal explica que el liche no era tan impresionante y que se destruyó a sí mismo mientras hacía algo extraño. Al capitán le cuesta creer que un hechicero legendario como Cartos se haya destruido a sí mismo y le pide a que tal una explicación más clara. Que tal dice que no tiene mucho que añadir. El capitán decide que debe informar al señor inmediatamente. Más tarde, el señor y el capitán discuten la situación. Su señoría expresa su confusión sobre la presencia de un liche cerca del territorio. Se pregunta si podría haber sido otro tipo de monstruo, pero el capitán lo descarta basándose en los testimonios de las víctimas rescatadas y la presencia del receptáculo vital como evidencia. Su señoría considera la seriedad de tener el receptáculo vital del liche cerca del territorio. Es lo suficientemente peligroso como para que el imperio envíe investigadores, y esto es particularmente preocupante con el maestro de la espada Kane ausente del territorio. Considera toda la situación un gran dolor de cabeza. Ordena que se prepare un mensajero para enviar al reino, pero siente que son algo afortunados. El capitán de la guardia está de acuerdo, señalando que si no fuera por el bárbaro que descubrió al liche, su territorio habría sido la primera víctima. Su señoría deduce que Cartos, el liche, probablemente se estaba preparando para su resurrección. Concluye que la situación no era normal en absoluto. Su señoría dice que tal gran hazaña merece una valiosa recompensa, pero duda si su territorio puede ofrecer una recompensa adecuada. Al día siguiente, un sirviente en pánico despierta a su señoría de su sueño. El sirviente le informa de la llegada de la dama Aques, la inquisidora herética del dios Sol, lo que sorprende a su señoría. Se pregunta confundido por qué ha venido aquí. La inquisidora herética aparece en toda su majestad. Su señoría la recibe nerviosamente y se presenta. Ella le agradece su hospitalidad. Se presenta como Akbas, la inquisidora herética del dios Sol, y se menciona que es la más joven en ostentar este título. Se relata que ejecutó a 7 hechiceros y detuvo por sí sola un ritual a gran escala.
Actualmente es la inquisidora herética más poderosa del continente, con una autoridad que supera la de los señores. Incluso el imperio se inclina ante las órdenes del dios Sol en su presencia. Su señoría se pregunta de nuevo sobre la razón de su presencia. Aqua señala que el territorio ha estado ruidoso recientemente. Su señoría explica que ocurrió un problema menor en una mazmorra y fue resuelto, concluyendo que su visita no se debe a Liche. Cuando le preguntó la razón de su visita, ella dice que vino a hablar sobre la profecía, pero agrega que antes de contarle los detalles de la profecía, primero le gustaría confirmar lo que sucedió en el territorio. Su señoría le pregunta preocupado si se refiere al bárbaro y al Liche. Ella lo confirma y agrega que el Liche probablemente era Cartos Praenoris Casus. Su señoría se sorprende de que lo sepa, y Aqueous le dice que la confirmación está aquí. Él le presenta el receptáculo vital del Liche, Cartos. Aqueous se muestra visiblemente sorprendida al ver el receptáculo vital. Pregunta si ese bárbaro todavía está en el territorio. Su señoría confirma que todavía reside allí. Aqueous se pregunta si es posible que el bárbaro haya derrotado a Cartos. Su señoría responde que es posible. Luego suelta la última pieza de información impactante, que el propio señor Kane fue derrotado por él, dejando a Aqueous en un estado de completo shock. Aqueous deduce que ha aparecido una nueva figura poderosa y pregunta por la tribu de este bárbaro. Lord Parkin le dice que afirma ser del campo de nieve blanca, y Aqueous se sorprende, preguntándose cómo algo de un reino de demonios podría aparecer en el mundo exterior. Ella piensa que este bárbaro podría ser la razón por la que vino aquí. Solicita conocer al bárbaro personalmente. Mientras tanto, Katab contempla el bastón de Liche, que cree que es una herramienta para apoyar la magia y decide que preguntará a los magos al respecto más tarde. Entonces se da cuenta de que es hora de algo. El capitán de la guardia llega y le informa que la inquisidora herética del dios Sol ha solicitado reunirse con él en la iglesia. El capitán le pide que muestre el debido respeto, y Catal lo tranquiliza. Catal se encuentra con el capitán frente a la iglesia, quien parece nervioso, luego Catal anuncia que partirán. Catal reflexiona sobre la existencia de dioses en este mundo y cómo a veces otorgan su poder directamente o descienden ellos mismos. Piensa que la iglesia es un lugar de reunión para aquellos que sirven a los dioses. Catal está impresionado por la belleza de la iglesia del dios Sol. El capitán le dice que alguien lo guiará adentro y le da las gracias. Catal entra en la majestuosa iglesia y es recibido por 3 sacerdotisas vestidas de blanco. Una de ellas le dice que la dama Akbas lo ha estado esperando y lo acompañará a la sala. Catal conoce a Akbas, la inquisidora herética del dios Sol. Se presenta como Catal el bárbaro y expresa su placer de conocerla. Akbas nota su sonrisa y se pregunta sobre su significado, mientras que Catal piensa que debe ser muy hábil. Catal pregunta la razón por la que fue convocado. Aqueous explica que se trata de lo que sucedió recientemente en la mazmorra, específicamente, Cartos, el Liche a quien Catal afirma haber derrotado. Añade que Cartos cometió grandes males en todo el mundo, y que después de convertirse en Liche, nadie pudo detenerlo excepto Taira. Catal confirma que ha oído eso, pero insiste en que el Cartos que vio era solo un Liche autodestructivo. Aclara que solo puede decirle lo que vio. Aqua sugiere que permita que el dios Sol al que sirve observe su conversación. Explica que si miente en presencia del dios, ocurrirá una reacción negativa, y que tal entiende que esto es un detector de mentiras divino. Aqueous asume que tal, como bárbaro, rechazará esta propuesta, pero que tal se pregunta por qué se negaría considerando que es una rara oportunidad de experimentar el poder de un dios directamente, y acepta ansiosamente comenzar de inmediato. Aqueous se asombra, preguntándose por qué parece tan emocionado. Aqueous pregunta si esta propuesta molesta a Catal. Catal pregunta sobre su significado, y ella aclara que se refiere al hecho de que el dios lo estará observando. Catal se pregunta por qué esto sería molesto, declarando que no tiene nada que ocultar porque no ha dicho una sola mentira. Aqueous acepta proceder y comienza a orar. Ella llama a su dios que observa desde arriba y observa el sol en toda su gloria para revelar cualquier falsedad persistente. Una luz brillante inunda el área, y Catal siente una inmensa presencia que trasciende la descripción humana. Se dio cuenta de que esta presencia siente curiosidad por él. Aqueous se siente aliviada de que no haya una reacción negativa y comienza el ritual. Ella declara que a partir de ahora, dentro de este pilar de luz, mentir está prohibido. Catal confirma su entendimiento.